Gracias, gracias a todos por estar, la gente que está, alhamdulillah, siempre la gente indicada y la que Allah al final quiere que esté, si es que bienvenidos a todos, gracias. Voy a ver, denme un segundito que voy a ver la opción de compartir mi pantalla, denme 2 segunditos, porque tenemos acá una presentación. Comentarles que la hermana Nadia tiene mucha experiencia en lo que es educación islámica principalmente, pero también en lo que es el desarrollo humano de habilidades que son beneficiosas para el día a día, ya sea psicológico o espiritual de las personas. Entonces tenemos una excelente exponente para la charla del día de hoy, inshallah. Jazakallah khairan. Por alguna razón no me deja compartir esa. A ver, Qué raro. espérate, sí. No, acá es las ventanitas, ahora sí, ya está. Ok, díganme si lo pueden ver, inshallah. Se está cargando, ahí está cargando, Me ahora sí. dicen, me dicen que ven. Bueno, Perfecto, tenemos el título. perfecto. Identidad islámica soluciona los problemas del milenio. Claro, cuando pensamos con los hermanos en qué charla hacer y que sea relevante para todos los hermanos, pienso que esto es importantísimo porque estamos viviendo en un tiempo como de mucha convulsión, de mucha crisis de identidad, de mucha crisis económica, de mucha crisis ambiental, crisis de todo tipo. Entonces creo que esta charla es súper interesante y que está en el centro de lo que nosotros somos y practicamos como seres humanos y como musulmanes. Y creo que sería importante tocar estos temas siento que es muy importante tocar estos temas para todos los hermanos y hermanas, inshallah. Entonces vamos a empezar haciendo un repaso súper rápido, vamos a ir de lo más genérico a lo más específico. Vamos a empezar hablando de la gran pregunta, así cómo comprender las dimensiones de la realidad desde el lugar en el que me encuentro, ¿no? Vamos a ir a lo muy básico y vamos a hablar de que todos sabemos que fuera de nosotros existe una realidad o percibimos que existe una realidad externa con sus dimensiones físicas, temporales y demás, ¿sí? Luego tenemos también esta realidad interna que está compuesta por todo lo que son nuestros pensamientos, emociones, cuestionamientos y todo tipo de situaciones que pasan desde lo psicológico, lo espiritual o lo subjetivo, ¿sí? Entonces, vamos a tener también que ahora, en este tiempo, tenemos la realidad virtual, que es una especie de eh, eh, mundo limítrofe entre lo exterior y lo interior, ¿sí? Porque no termina de ser ni uno ni otro, pero que cada vez cobra más relevancia en nuestros espacios. De hecho, a partir de hace unos años, la socialización de los seres humanos ha cambiado mucho porque está ahora mediada por el tema de la tecnología y todo lo que son las pantallas y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el contexto en el que vimos la realidad que nosotros estamos experimentando en este momento? Todos sabemos que los seres humanos estamos completamente fragmentados porque el paradigma que nos propone Occidente tiende a fragmentarnos, ¿sí? A separar lo mental por un lado, lo físico por el otro, lo espiritual perdido por algún lado. Entonces, como que nunca terminamos de integrar todo eso. Después es la época en la que se supone estamos más conectados tecnológicamente, pero curiosamente es la época en la que más desconectados estamos, no solo de otros seres humanos, sino de nosotros mismos. Fíjense que hay gente que está en la misma mesa, pero con las pantallas ya no habla, no se comunica y estamos perdiendo esa capacidad y habilidad de socializar con otros seres humanos. Estamos en la era de información también, donde curiosamente hay una paradoja, porque estamos inundados de información, pero falta un montón de sabiduría. No existe sabiduría, se está perdiendo la sabiduría de toda esa información, ¿sí? Y finalmente la búsqueda del sentido y la sensación de que de repente todas las estrategias que aprendemos en el sistema educativo y en todas las instituciones que nos forman como tal, no termina de ser suficiente para los desafíos tremendos que estamos enfrentando ahora, ¿no? Entonces, estamos siempre con ese vacío existencial que lo estamos como normalizando y al que tratamos de buscarle respuestas por diferentes vías o salidas. Pero, ¿cómo encontrar la adecuada? O sea, la vía correcta que nos lleve hacia donde nosotros queremos, ¿sí?
Entonces, para esto, para entender también la realidad, hay que ver un poquito la construcción histórica de la realidad. Al principio los seres humanos siempre estaban abocados a estudiar lo que les rodeaba, ¿no? El entorno natural, la naturaleza, y la naturaleza el hombre, ¿no? Cómo cazar, cómo construir una vivienda que te proteja del intemperie, un montón de cosas. Luego pasamos a una etapa mucho más evolucionada, que es el estudio de los objetos y las formas. Ahí están todas las escuelas de pensamiento griego, que empezaron a hacer mediciones de la realidad y demás, ¿no? A estudiar los objetos que nos rodeaban. Y finalmente termina todo esto derivando en campos de conocimiento, la biología, la psicología, la filosofía, no sé, la física, empiezan a convertirse en campos de conocimiento. Sin embargo, es importante reconocer que entre todas las corrientes de pensamiento que han habido, idealismo, existencialismo, miles de corrientes de pensamiento, donde cada una se enfocaba en diferentes aspectos, lo que sí podemos rescatar de Occidente es esta grieta que se ha generado en la realidad cuando se habla del tema del dualismo, ¿sí? Porque ahí es donde hemos destruido esa posibilidad de integralidad del ser humano y de integralidad del ser humano con su entorno. ¿M? Entonces, a partir de que creemos que lo mental o lo físico, perdón, la materia, lo que se toca y se ve, es lo real y lo que no se puede ver, ni tocar, ni percibir, no es real, entonces eso hace una construcción de la realidad realmente detrimental para todo lo que se puede avanzar. Entonces, haciendo todo el recorrido de la física, desde el estudio del materialismo y todo esto, vemos que en realidad siempre se ha estudiado lo macro y lo micro, ¿sí? La física básicamente ha llegado a estudiar todo lo que es macro, todo lo que es los cuerpos celestes, agujeros negros y todo esto que era masivo, ¿sí? Con diferentes tipos de energía, el electromagnetismo, la gravedad y demás. Y también se ha empezado a estudiar, la física cuántica propone el estudio de lo muy micro, donde se encuentra que en lo más micro, que se supone que el átomo era lo último indivisible, o sea, la última frontera de la materia, resulta que no. Cuando empiezan a estudiar las partículas subatómicas, resulta que son universos enteros dentro de cada átomo, de cada fotón, de cada protón. Entonces, esto nos lleva a otras posibilidades, ¿sí? Donde realmente ya la física tradicional no da respuestas a muchos fenómenos que vivimos todos los días. Entonces, por ejemplo, algunos físicos más avanzados empiezan a probar con matemáticas. ¿Y por qué estoy yendo a todo esto de la realidad física? Porque nosotros estamos metidos en un paradigma de que lo físico es muy determinante, ¿sí? De que la realidad que vemos, tocamos y sentimos es lo más determinante y que de repente lo que no podemos sentir, tocar y percibir no lo es. Entonces, ellos prueban con matemáticas muy precisas la idea de David Bohm, que es un físico muy conocido, de que el vacío no está vacío en absoluto. Y esto es para que lo vean, lo aterricen a nivel físico y científico. El vacío no está vacío en absoluto, está lleno de energía, ¿sí? Aquello que nosotros vemos o percibimos como vacío es infinita energía, ¿sí? Y que, por ejemplo, un protón contiene la misma densidad energética de toda la masa del universo. El protón es como lo más mínimo de las partículas subatómicas, ¿sí? El espacio que va más lento entre las partículas, porque fíjense que el mundo es como píxeles de televisión. La realidad que nosotros vemos es solo un holograma y por eso se llama el universo holográfico. La realidad que nosotros percibimos es solo una imagen o un holograma que parece real, pero en realidad no es. Porque si nosotros viéramos desde la física lo que realmente es la materia, son miles de píxeles, es decir, de partículas subatómicas chocando unas con otras a toda velocidad. Yo no estoy separado de la silla no está separada del animal, todo es una masa de partículas subatómicas moviéndose a toda velocidad. Entonces, esa es la verdadera realidad desde lo físico, fíjense. ¿Sí? Ahora, el espacio que va más lento, las partículas que van más lento es lo que nosotros percibimos como materia. Pero fíjense qué chistoso, y esto es paradójico, el 1% de la materia, o sea, la materia conforma solo el 1% de todo lo que hay en el universo. El resto es energía, energía aparente, sí, que nosotros no podemos ver, no podemos captar o percibir. Entonces, fíjense cómo lo subjetivo termina siendo mucho mayor que lo físico y lo objetivo, ¿sí? El radio de un protón es el mismo del universo, es el mismo tamaño del universo en cuanto a medidas, ¿sí? Se confirma
Pribram decía que el cerebro es un holograma envuelto en un universo holográfico y vamos a ver cómo funciona esto. Este físico Nassim Haramein también habla de que sin memoria no hay tiempo. Vivimos en una estructura de tiempo y memoria, ¿sí? De espacio y memoria, perdón. El tiempo es memoria. O sea, el trazo de estas partículas por el espacio es lo que conocemos como memoria. Entonces, él dice, y fíjense, sin ir a lo religioso ni nada, él ya habla de que el universo está consciente y está construyéndose y deconstruyéndose constantemente en ese campo holográfico, ¿sí? Después se retroalimenta y se hace cada vez más sabio. Ahí estamos hablando de una inteligencia. Entonces, es muy difícil comprender el por qué la gente atea tiene esta postura de no creer en Dios, cuando la misma física es evidente esto, ¿sí? De que hay poderes superiores que van más allá de nuestro control y que además son inteligentes, ¿sí? Giulio Tononi es un matemático que dice que todo afuera en el universo es información. Mientras más organizada sea la información y más compleja sea, se puede hablar de estructuras inteligentes. Entonces, fuera de nosotros hay poderes muy superiores a nosotros que están haciendo que los planetas giren solos, sin nuestro control, están haciendo que los desastres naturales sucedan solos, sin nuestro control. Están sucediendo un montón de cosas fuera de nuestro pequeño mundo interior sobre el cual no tenemos control y además es inteligente. ¿Por qué? Porque es información organizada, altamente organizada, estructurada, ¿sí? Y además que tiene un propósito, ¿sí? No es caos. Entonces, ahí está la prueba. Y eso es algo que siempre le pregunto a la gente atea. Si ustedes quieren darle el argumento perfecto a los ateos para que comiencen a creer en algo superior, esa es la forma de hacerlo, ¿sí? Decirle, o sea, hay cosas que están pasando afuera y tú no tienes control sobre ellas, sí. Ok, estas cosas, si son información y son altamente organizadas, es inteligente. Entonces hablamos de un poder superior, un inteligente allá afuera, ¿sí? Ah, ahora vamos a ver un poquito el diseño de la realidad. ¿De qué se trata esto de la realidad holográfica? Hay tres cosas muy simples, lo voy a súper simplificar. Un holograma es una imagen que nosotros vemos como esa botella de Sprite que está ahí. Es una imagen que parece tridimensional, es decir, que tiene alto, ancho y profundidad, pero en realidad es una imagen bidimensional que está en un papel, ¿sí? Entonces, ¿cómo sucede esto? Cuando tú proyectas un láser sobre una imagen, por ejemplo, una manzana, proyectas un láser, haces que un láser se bifurque y vaya chocando contra diferentes espejos y uno de ellos apunta a una manzana real y el otro va chocando varios espejos y al final apunta sobre una placa, ¿sí? Si no me equivoco era de carbón, una placa plana de carbón, es como un dibujo, se empiezan a formar estos patrones que ven acá, donde chocan las líneas rojas y las amarillas, eso se llama patrones de interferencia. Esto no genera la imagen como tal, ¿sí? Es solamente como rayas en un papel, pero que cuando tú le apuntas una luz, se ve como la manzana original tridimensional, pero no está ahí. Entonces, la realidad funciona exactamente igual. El mundo en el que vivimos, así como lo ven ustedes con los edificios, los árboles y todo, en realidad no está ahí, nada de eso está ahí. Nosotros podemos percibir eso solamente porque nuestro aparato visual es muy sofisticado y nos hace percibir la realidad de esa forma. Pero en realidad la realidad está sucediendo en un plano muy superior, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestra mente. Nuestra mente, cuando nosotros pensamos en un libro, en algo, no es que está localizado en algún espacio eso. Simplemente son patrones de interferencia de nuestras ondas eléctricas que se van juntando y al juntarse forman alguna estructura, ¿sí? Que termina de ser subjetiva, no se puede tocar, pero eso hace y construye nuestra realidad. Y curiosamente, esas cosas que pensamos en nuestro cerebro también se están materializando al mismo tiempo en el mundo físico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entre las partículas existe algo que se llama entrelazamiento, ¿sí? Una partícula, o sea, te hacen un chiste en física y te dicen, las partículas todas están unidas, una puede estar a kilómetros de la otra, pero si tú le haces cosquillas a una, la otra se ríe, ¿sí? Y todo en el universo está así de conectado. Los seres humanos tenemos neuronas espejo que hacen que cuando nosotros vemos una película y vemos a alguien llorar o sufrir, nuestro cerebro experimenta esas mismas sensaciones que las que está experimentando la otra persona. Entonces estamos conectados con todo y absolutamente todos, ¿sí? Otro tema es que
En esa placa, ahí está la placa que les decía, con los patrones de interferencia. Eso es la figura bidimensional, es un papel bidimensional, pero si tú proyectas un láser sobre eso, esos patrones de interferencia generan una imagen que parece tridimensional, ¿sí? No existe correspondencia uno a uno, es decir, no es que si yo pienso en un cuadrado, en mi cerebro se va a formar un cuadrado. Miles de áreas de mi cerebro se encienden para poder entender o ver alguna imagen mental, ¿sí? Después, el cerebro almacena toda la información que yo puedo capturar del entorno a través de mis sentidos, ¿sí? Y el cerebro procesa las imágenes de forma holográfica, eso significa que procesa ondas de movimiento y no figuras como tal. Pero esas ondas de movimiento me hacen ver que hay figuras al frente, ¿sí? Ahora, David Bohm decía, si existe un universo que funciona holográficamente, que ya está comprobado físicamente que es así, también tiene que haber un cerebro que funciona holográficamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ya hemos comprobado que sí. Habitamos un universo hecho de partículas muy parecidas a los píxeles de la televisión. Estas obedecen al paquete onda-partícula. Las partículas tienen una propiedad, que cuando las estamos viendo, el observador las está viendo, permanecen ahí quietas en un tiempo y espacio. Si nosotras no las vemos, siguen fluyendo y son ondas en el espacio, ¿sí? Pero la mirada del observador hace que eso cambie. O sea, nosotros a través de nuestra visión de la realidad podemos modificar la realidad y a través de nuestro pensamiento creamos y construimos la realidad también. Pero hay un truco ahí, no es que somos los creadores, ahora vamos a ver la diferencia. Ahora, fíjense en la naturaleza, todo sigue los mismos patrones. Estos se llaman números áureos, proporciones áureas. Fíjense como todo en la naturaleza sigue los mismos patrones. Una y otra vez podemos ver en diferentes cosas los mismos patrones, no solo geométricos, sino matemáticos también, ¿sí? Porque eso es parte del diseño de la creación. Pero ¿cómo vamos a aplicar esa realidad holográfica a la física de nuestro cuerpo, por ejemplo? ¿Sí? El cuerpo humano tiene 100 trillones de células. Y cada una de esas células tiene 100 trillones de átomos, ¿sí? Y básicamente nosotros, ¿qué somos? Estamos hechos de conciencia, agua y energía. Eso es todo lo que somos, ¿sí? Entonces dice, nosotros somos luz y en la interacción con alguna otra luz del universo creamos estos patrones de interferencia que crean el universo que conocemos o el universo holográfico, ¿sí? Acuérdense que en el Corán Allah dice, yo soy la luz del cielo y la tierra. Y la luz que nosotros tenemos es solamente el soplo de un poquito de esa luz de Dios dentro de nosotros. ¿Sí? El alma es eso, básicamente, es ese soplo de vida de Allah que Él ha insuflado en nosotros. Entonces, fíjense cómo esto hace mucho sentido con la versión islámica, ¿no? Ahora, cada célula y átomo contiene toda la información de la vida y del universo. Cada célula contiene el conocimiento del todo. Cada protón contiene el conocimiento de toda la energía del universo y la cantidad de energía del universo. Entonces, en lo mínimo, en las partes está el todo y el todo está formado de las partes. Eso es otra característica holográfica, ¿sí? Pero lo más importante es entender que el universo, en todas las etapas, ya sea en el cuerpo humano o en los planetas o en las plantas o en lo que sea, está constantemente construyéndose, deconstruyéndose, ¿sí? Eso significa ese ciclo constante de vida, muerte, vida, muerte. Ustedes, en 2 años, tienen un cuerpo absolutamente nuevo. El corazón se renueva completamente cada 6 meses, si no me equivoco. El hígado, pónganle cada 2, 3 meses. Cada órgano, la piel se regenera todo el tiempo, el cabello no hay nada que esté estático. Una de las características del universo es que está fluyendo todo el tiempo. Ahora, en el universo existen 2 tipos de energía, la de contracción y la expansión. La contracción es todo lo que va muriendo, lo que va decreciendo, lo que no genera crecimiento, lo que no está vivo. Y expansión es todo lo contrario, ¿sí? Pero es importante entender que en el universo hay 4 tipos de materia, ¿sí? La líquida, la gaseosa, la sólida y el plasma. ¿Qué es el plasma? Es energía potencial que puede convertirse en materia o puede permanecer en el campo de lo que es subjetivo, intangible, ¿sí? Así es que tenemos que romper ese paradigma de que lo material es lo que domina la escena de nuestra realidad, ¿sí? Porque eso va a ser súper importante para conectar con el tema del paradigma de lo espiritual y que nos propone el Islam, entender esa realidad, de que es una ilusión esto que vivimos
Y el mundo nos propone que el mundo está hecho de estas cosas materiales, pero tenemos que empezar a trascender esa mentalidad y ese paradigma que nos venden, porque ahora vamos a ver que no funciona. Ahora, el cuerpo humano se destruye y se reconstruye por completo, ya les decía, y tu cuerpo se reconstruye una y otra vez por las memorias que vas almacenando en ese campo holográfico. ¿Qué significa esto? Que dependiendo de la información que tengas en tu mente, tú se construye o se reconstruye un cuerpo completamente distinto la próxima vez, ¿sí? O sea que el cuerpo tampoco es algo determinante. Ya hemos visto que la materia no es algo determinante, o sea, el entorno. Hemos visto que el cuerpo no es algo determinante y resulta que el tiempo tampoco es algo determinante. ¿Por qué? Ya lo dice en el Corán. Fíjense qué lindo, ya lo decía en el Corán, algo que recién la física está descubriendo, ¿sí? Que hay un tiempo más allá del tiempo físico que nosotros vivimos en este planeta. Si tú te vas al espacio, el tiempo varía, va variando, ¿sí? En el Corán ya lo decía muy claramente, ¿sí? Un día de Allah son 1000 años para nosotros, ¿sí? Entonces fíjense como el tiempo tampoco es algo determinante. Y resulta que nosotros vemos el tiempo como el presente adelante, el pasado está atrás y como que el futuro en algún momento está más adelante. No, el presente está acá donde estamos nosotros y el futuro está más adelante. Resulta que no, que la cuántica ha comprobado que pasado, presente y futuro conviven todo el tiempo juntos. Y por eso tenemos fenómenos como el déjà vu. ¿Han visto? Que a veces sentimos, oye, este ya lo he visto, ya lo he sentido. Y eso es porque tenemos ciertas remembranzas de eso. El Islam tiene una explicación también mucho más linda para eso, ¿no? De cuando el bebé está en el vientre de la mamá a los 4 meses y le baja el alma, Allah ya le dice todo lo que va a pasar, todo lo que va a vivir, si va a ser pobre o rico, si va a ser feliz o va a ser infeliz. Probablemente son reminiscencias de esa información que nos queda, que al venir al mundo olvidamos, ¿no? Pero fíjense cómo el tiempo tampoco es determinante. Y el doctor Joe Dispenza ya decía eso. Para nosotros, empezar a crear milagros en nuestra realidad, a ver milagros en nuestra realidad, tenemos que trascender 3 cosas grandes. El entorno, no pensar que es determinante, el cuerpo, pensar que no es determinante, y el tiempo, pensar que no es determinante. Una vez que entendemos eso desde el plano físico, podemos ir a realidades mucho más ricas y más poderosas, ¿sí? Donde sucede lo imposible, donde se pueden lograr cosas que uno no tiene idea. Y esto lo dice alguien que no es musulmán, fíjense. Ahora, la realidad es algo así, las dimensiones de la realidad es algo así como ese cable que ustedes ven. Nosotros lo que vemos es la cubierta de afuera, todo parece muy llano, muy liso. Dentro de eso hay diferentes planos o dimensiones de la realidad que nosotros no podemos acceder a partir de nuestros sentidos. Ahí, por ejemplo, se puede explicar el tema de la dimensión de los genios que nos explica el Corán, ¿m? La dimensión de los ángeles y cuántas otras dimensiones que existirán en el mundo de lo no visto, que Alá solo nos va a permitir conocer ciertas cosas, pero Él tiene el conocimiento absoluto de las demás, ¿sí? Entonces tenemos 4 dimensiones, las que conocemos, ¿sí? Tiempo, espacio y causalidad, y una dimensión temporal, que es la del tiempo, ¿sí? Pero los físicos han descubierto que existen hasta 10 dimensiones, incluso la Academia de Físicos reconoce hasta 26 dimensiones distintas de la realidad, que obviamente todavía no se tiene acceso a ellas, pero bueno. Ahora, lo interesante, fíjense qué lindo, hay un libro hermoso que se llama El universo holográfico, donde este físico David Bohm dice que detrás del orden explícito que nosotros vemos, que es el orden físico del mundo material, de la dunya, hay un orden implicado, ¿sí? Es un orden superior, ¿sí? Y es el origen de todo lo que existe en este universo. Fíjense qué lindo, esto, ya les digo, esta es gente que no es musulmana y ya explica esto desde la ciencia. Entonces, con más razón nosotros tenemos el derecho de creer en algo así, ¿sí? El cerebro construye la realidad objetiva interpretando frecuencias que son proyecciones de esa otra dimensión y orden más profundo que se encuentra más allá del espacio y del tiempo y cuya naturaleza se extiende desde la física a la filosofía, desde la biología hasta la religión. Porque es fíjense que el mundo, ahora, más adelante lo vamos a ver eso. Ahora, la metafísica de la realidad. ¿Qué es la metafísica? Es lo que va más allá de lo físico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vincula ese orden implicado que está en el orden superior de conocimiento con el orden explicado que es el de nuestro mundo material, ¿sí? Por ejemplo,
muchos científicos han ido investigando. La comunicación en los sueños tal vez sea un puente de unión de esos dos mundos, ¿sí? Donde esa diferencia entre el mundo de lo físico material y el mundo de lo espiritual y lo etéreo no están tan separados, ¿sí? Y esto lo han estudiado psiquiatras y metafísicos, y gente de todas partes del mundo. Ahora, los sueños lúcidos son como hologramas internos, posibles visitas a universos paralelos. O sea, desde la ciencia ya se acepta que tal vez nosotros también tenemos acceso a ciertos mundos paralelos, ¿sí? Ahora, las experiencias místicas, ¿qué son las experiencias místicas? Estas experiencias de éxtasis donde de repente tú conectas con ese poder superior y no puedes explicarlo con palabras, ¿sí? Es la capacidad de conexión extrasensorial sin explicación para la ciencia. No hay la ciencia no tiene una explicación para esos fenómenos que van más allá de lo físico, ¿sí? Ahora, los trastornos mentales también se habla, y esto lo están diciendo psiquiatras de la Academia de la Psicología de la APA, de la Asociación Mundial de Psicología, digámoslo así, hablan de que los trastornos mentales o del orden psiquiátrico tal vez no son lo que nosotros creemos o catalogamos desde el mundo occidental, sino más bien cuando se rompe ese límite entre lo físico y lo metafísico, son esos planos donde terminan conexionando, ¿no? Empiezas a tener percepciones que van más allá de lo físico, que se entienden como enfermedad, pero probablemente muchas de ellas no son. Ahora, ¿cómo explicar esto de que hay un mundo físico que además está determinado en gran parte por nuestro cerebro, porque la física ha determinado eso, que cuando nosotros, el observador, ve la realidad cambia y ya lo han probado desde miles de formas? Por ejemplo, han hecho experimentos con el ADN humano, que cuando acercas las emociones humanas al ADN, el ADN empieza a desarrollarse. O sea, si son emociones positivas, la cadena de ADN se empieza a desdoblar y a regenerarse súper rápido. ¿Sí? Han probado también cómo el cordón umbilical de los recién nacidos es afectado por el corazón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se han hecho miles de experimentos que van en ese sentido. Pero ¿cómo explicar eso que la ciencia nos propone de que hay un mundo que además es controlado por nuestra mente, que aparentemente en Occidente se cree que nosotros somos los creadores de la realidad, con este otro orden implícito superior que va más allá de nuestro mundo físico, que es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos? ¿Cómo asociar o cómo complementar esas dos ideas? ¿Sí? El Islam también tiene la perfecta respuesta a eso, y es que el creador mismo, la fuente de todo poder, de energía cósmica y de toda la creación, nos dice a nosotros en el hadís, en un hadís de Buhari, dice: yo soy para el creyente o la creyente lo que él cree que soy. Es decir, soy capaz de hacer por él o ella lo que piensa que puedo hacer. Y estoy con él o ella si se acuerda de mí. Y el hadiz es mucho más largo y mucho más hermoso porque dice, si él me da la mano, yo le doy el brazo, o le tomo el brazo, no me acuerdo cómo es esto. Y dice, si viene a mí caminando, yo voy hacia él corriendo. Es hermoso, ese hadiz es, les juro, el más lindo de todos. Pero aquí te está diciendo, el creador del universo te está diciendo que sí, tienes cierto poder de modificar algo en la realidad, pero el secreto está en no creernos dioses, y el ser humano es el único ser de toda la creación que cuando tiene algo de poder o se da cuenta de su poder, juega a ser Dios. Todo el secreto de este universo está en reconocer que ese poder no es nuestro, sino que viene de un orden superior o de un plano superior, y que solamente podemos acceder a ese orden superior a través de la conexión con esa fuente, que es Dios. ¿Mm? Entonces, fíjense qué lindo. Él mismo nos dice que Él es para nosotros lo que creemos, que, o sea, el mundo es, y Él nos da y nos facilita de su creación aquello que creemos que es posible, ¿sí? O sea, sí tenemos cierta injerencia sobre la creación del mundo en tal, no desde el plano de ser creadores, ¿sí? Tenemos cierta participación, pongámosle así, pero ese poder no es nuestro, porque eso viene de ese espíritu que Dios ha insuflado en nosotros. Entonces termina siendo siempre su poder. Si ustedes agarran la experiencia humana y tratan de ver qué es lo realmente nuestro, no hay nada.
El alma le pertenece a Dios y está en las manos de Dios, es solo prestada. Entonces en la noche vuelve al reino de lo espiritual, que es el reino suyo, es el al que pertenece el alma. El cuerpo tampoco es completamente nuestro, porque no tenemos ningún poder completo sobre él, y ni siquiera es completo en sí mismo, porque si no, dependemos del aire para vivir, dependemos del sol para estar vivos, dependemos del agua para sobrevivir, de la comida para sobrevivir. Entonces no hay nada que sea realmente nuestro. Lo único que es realmente nuestro es esta capacidad de reconocer esa fuente de donde vienen todos estos dones prestados. El cuerpo, la capacidad de respirar, la capacidad de comer, de beber, ¿se dan cuenta? Ahora, cuando nuestra conciencia empieza a crecer en ese sentido de darnos cuenta de esto, se van a colapsar un montón de mitos que el mundo occidental nos mete en la cabeza, ¿sí? Porque hay una intersección entre lo que es lo físico y lo metafísico de la realidad, ¿sí? Ken Wilber es un autor que me gusta mucho porque él estudia mucho la conciencia, y fíjense cómo nos da luz sobre este paradigma que nos han puesto en Occidente de que la ciencia es la última palabra y la verdad última, la que determina qué existe y qué no existe, qué es real y qué no es real, ¿sí? Fíjense cómo él dice que las ciencias exactas, como la matemática o la física, son solo representaciones simbólicas y abstractas. Nosotros creemos que son lo último de la verdad y no lo es, porque en realidad ellas solo trabajan sobre objetos físicos y solo pueden medir características que tienen que ver con un objeto físico al que pueden conocer, medir, pesar. Las experiencias trascendentales, como las místicas de conexión con experiencias que, o sea, te sobrepasan espiritualmente porque conectas con algo que es superior a ti, pero no puedes explicar. Dice, se aprende directamente, inmediatamente a la realidad, o sea, eso es la realidad. Cuando conectamos con eso, no hay nada más real que eso, ¿me entienden? Porque estamos hablando de este aspecto de la dimensión humana que es el único real, ¿sí? Y donde el sujeto y el objeto se unifican en un acto fuera del espacio y el tiempo. Eso es una experiencia mística. Y las experiencias espirituales, él dice, son las más elevadas de las ciencias. La religión, y más la religión contemplativa. ¿Qué es la religión contemplativa? Esta que hace rituales como nosotros, que hacemos el ayuno, que hacemos el salat, el dhikr. La religión contemplativa es la más elevada de las ciencias, pero fíjense como para la ciencia tradicional no es aceptado como algo muy, como algo válido o muy científico, pero es una ciencia donde nos ocupamos de otras dimensiones de la realidad. Es un conocimiento empírico, es decir, que lo experimentamos desde lo sensorial y es válido instrumentalmente porque se han hecho mediciones de procesos de meditación, de procesos de oración, y se ve que hay cambios físicos a partir de esas experiencias. Entonces, nadie puede decir que no son cosas válidas. Fíjense qué interesante. Acá está como todo un análisis de las ciencias. La matemática y la física serían las mínimas de las ciencias, las menos importantes. ¿Por qué? Porque solo estudian el objeto, que es A. Después tenemos las ciencias de la vida, como la biología y la vida, que son un poco un grado más elevadas porque estudian a un sujeto en interacción con un objeto. Sí, estamos hablando de un sujeto vivo que interactúa con el objeto de la realidad. ¿Sí? Las ciencias como la psicología y la mente son un grado más avanzadas. ¿Por qué? Porque estudian a un sujeto que interactúa con una realidad física, pero que además tiene una mente que puede llevarlo a diferentes planos, ¿sí? Con la mente nosotros podemos estar en segundos en el pasado, presente, futuro, inventar lo que sea, ¿sí? Y crear la realidad a partir de ahí. Porque fíjense que todo lo que hay diseñado en el mundo, un auto, esto, el otro, ha venido de nuestra imaginación en algún momento, ¿sí? Todas las cosas materiales estoy hablando, ¿no? La creación de las criaturas, eso solo le pertenece a Dios, a Allah. Entonces, el alma y la teología serían un grado más avanzado. ¿Por qué? Porque estudian a un sujeto que interactúa con un entorno físico, que además tiene una mente que se cuestiona cosas y que además entra en contacto con otra dimensión suya, que es el alma, ¿sí? O con un ser superior, es una dimensión trascendental. Y finalmente, las experiencias espirituales y místicas que van más allá, ya va esto de a la religión contemplativa, donde haces rituales que te permiten o te elicitan ciertos entornos de la realidad que están ocultos hacia nosotros.
Hablan de un sujeto que está en interacción con un entorno físico, que además tiene una mente que se cuestiona, que además esta interacción con este poder superior logra conectar con eso, pero que además sobrepasa límites que son de nuestro plano físico, ¿sí? Es decir, ya el tiempo, el espacio ya no significan nada para ti porque ya estás en el tiempo divino, ¿sí? Y en la experiencia sufi te dice eso, ¿no? Es cuando ya eres uno con Allah y realmente no hay nada más para ti que la verdad, el haq, ¿sí? Y eso es hermoso. Ahora, ¿cuál es la nueva definición de la realidad? Se los he puesto así en puntitos solamente para recordatorio, ¿sí? La realidad es un diseño individual, o sea, nosotros, cada uno de nosotros en su mente diseña lo que es su realidad, o sea, entiende o percibe lo que es su realidad, pero esa realidad, esa construcción individual está dentro de una conexión colectiva o social, porque todos los seres humanos como sociedades y todo tenemos otra concepción de la realidad, ¿sí? Pero que al final todo eso está en una arquitectura de creación trascendental o superior, está en el universo de Dios, donde los principios y el cómo se mueve todo es muy diferente, ¿sí? El sustrato de la realidad es energía, agua y conciencia. Todo en esta tierra es energía, agua y conciencia. ¿Y cuál es esa fuente original de todo eso? Allah, ¿sí? Y que se ve en múltiples dimensiones, lo experimentamos en múltiples dimensiones. Por ejemplo, una célula tiene agua, un cuerpo de agua en el planeta está hecho de agua, el cuerpo nuestro está hecho de agua, entonces se expresa en diferentes dimensiones. Vivimos en la realidad de lo subjetivo y trascendental, que es más determinante o tiene mayor impacto que lo objetivo y lo físico, y hay que empezar a creer en eso. Luego, se quebró el paradigma de la ciencia como, ¿qué pasa con la ciencia? Esta ciencia que descalifica todo lo que es subjetivo y que no se puede medir y pesar físicamente, simplemente lo que hacen es confundir el método científico. El método científico es un método hecho para estudiar objetos físicos de la vida física, pero la ciencia hace mal uso de eso y se apropia de eso para invalidar o ¿cómo se dice?, velar todos los aportes de otras instancias de ciencia, ¿sí? Y finalmente, nada está, a ver, es una realidad donde nada está del todo predeterminado fijo, no hay nada fijo en este mundo, en la dunia no hay nada fijo, ¿sí? La mente humana tiene el alcance mayor a lo imaginado y es fundamental para construir la realidad, ¿sí? Pero, si bien la capacidad humana contiene el potencial ilimitado, el mismo solo se puede expresar al máximo cuando se alinea o conecta de forma trascendental a la fuente primaria de luz, energía y poder, el creador, del creador, ¿sí? Donde el ser humano es indivisible del resto de la creación. No somos islas y Occidente nos ha tratado de convencer de que somos partículas aisladas del resto, ¿sí? De la naturaleza, de los animales, de Dios, de todo. Nos ha convencido de que somos entidades individuales y eso es el nafs. Y luego donde los poderes trascendentales del ser humano solo se activan ante la voluntad propia de rendirse ante el poder superior de la unidad de Dios, ¿sí? Que esa es la que rige finalmente el universo. Entonces, la psicología tradicional, es el último artículo que hicimos con Yahya, tiene que ver con eso en la revista. Si quieren leerlo, les va a gustar bastante porque dice que la psicología tradicional solamente se basa en el mundo del nafs y del ego, ¿sí? Quiérete a ti mismo, desarrolla tu autoestima, descubre tus creencias limitantes, o sea, trabaja sobre tus emociones, pero en realidad la psicología solo ha llegado al punto de reconocer al ser humano y después de mucho esfuerzo ha llegado a reconocer en el ser humano pensamientos, acciones y emociones. Pero se olvida completamente del plano espiritual. Y la gran paradoja es que el primer día de mi clase de psicología en la universidad, lo primero que te dicen es, la psicología significa el estudio del alma. Pero en los 5 años no ves nada del estudio del alma, solamente el tema de la mente y todo lo que tiene que ver con el nafs o el ego, ¿sí? Tal vez estudias el inconsciente, pero como algo oscuro que a nadie le importa y nadie puede llegar a capturar. Pero el Islam sí ve esta integralidad del ser humano, ¿sí? Porque habla del corazón, habla del alma, ¿sí? El nafs tiene 7 niveles distintos que hay que explorar. El alma tiene otros 5 o 7 niveles que hay que explorar. Entonces el Islam está años luz de la psicología occidental o tradicional. ¿Mm?
Ahora, vamos a la parte netamente espiritual, que es lo que estábamos esperando todos. La espiritualidad o libertad. A ver, ¿hasta aquí me han entendido? Quiero saber si tienen alguna pregunta, ¿me entendieron? Hello. No los puedo ver, ¿creerán? Sí, hay una hermana que tiene una pregunta. A ver, ¿quién? A ver, creo que Abran, bajó la mano ahora. abran su micrófono. ¿Aló? Había levantado la mano, pero ¿Sí? Bueno, lo dejamos para después, si no, no hay no hay problema. problema. Sí. ¿Y esto qué hago? Ahí. Bien. Entonces, yo vuelvo a mi pantallita porque lo veía mejor ahí. Ahí. Bien. Entonces, ¿qué pasa cómo somos nosotros? Yasmin Mojahed es una ustad en Islam y es una PhD en psicología y tiene, esto lo dicen todos los ulemas y todos los estudiosos del Islam, que en realidad el ser humano debería ser como triunfar en esta vida y es ser como un árbol, ¿sí? Tus raíces tienen que estar súper fortalecidas. Tus raíces son esa conexión con lo real, con lo que eres y con lo que, del origen del que vienes. Y el único origen es Allah. No hay ninguna otra explicación porque la ciencia no tiene una explicación clara de dónde venimos. No importa cuánto hayan avanzado, cuánta tecnología tengan para poder explorarla. Hay cosas que van a seguir veladas a su conocimiento, pero el Islam sí te da una explicación concreta y clara de qué es realmente la realidad y quién eres tú, ¿sí? Dentro de todo en este escenario. Entonces uno debería ser como un árbol que siempre está conectado a sus raíces, que conoce sus raíces, el origen del que somos y que tiene claro que todo lo que somos como estructura física y el entorno que nos rodea simplemente es una ilusión, es un holograma más. ¿Sí? Es como una imagen que aparece, que parece real, pero no es real en absoluto. Y nuestras ramas deberían extenderse al cielo, ¿sí? Deberían siempre extenderse al cielo, de siempre buscar más allá de lo que creemos que podemos alcanzar, porque Allah o sea, el conocimiento de Allah es infinito, el potencial de Allah es infinito. Entonces, siempre ir buscando más, ¿no? Más conocimiento, más sabiduría, buscar conocer más. Hay gente que yo respeto mucho a la gente que tiene esta postura de yo solo leo el Corán y la Sunna, ¿no ve? Porque es maravilloso, es el libro madre y a partir de eso tú puedes entender todo lo que leas en la dunia sin perderte. Si tú sabes el Corán y sabes la Sunna, definitivamente todo lo que veas va a ser con una perspectiva crítica y vas a entenderlo 100 veces mejor. De hecho, hay muchas cosas que a mí la gente se reía cuando hablo de energía y todas esas cosas. En la mezquita hablaba de eso cuando estaba en Bolivia y me acuerdo que había gente que me decía que estaba loca y que no tenía idea. Pero es que en el Islam hay muchas cosas que no se logran entender si no es a partir de la ciencia. Si ustedes no exploran la ciencia, no logran entender la dimensión que tiene todo el conocimiento islámico. Entonces, yo siempre le digo a la gente que no tenga miedo de conocer, de aprender, de buscar. Siempre y cuando tu base sea la Sunna y el Corán, puedes abrirte a conocer más cosas, a explorar. ¿Sabes por qué? Porque cada cosa que tú conozcas de lo que hay en este mundo, del conocimiento de este mundo, te va a ayudar a reforzar ese conocimiento islámico que tienes y a validarlo, o sea, ver lo válido que es. Entonces, yo no he podido entender muchas cosas del Islam si no es a partir de eso, ¿no? Entonces, espérame un ratito porque no sé cómo ir otra vez a la... ¿Me permiten dejar de compartirles? Denme 2 segunditos, por favor, porque es que no puedo ir a ver mi presentación. Oh, voy a tener que abrirlo de nuevo. ¿Lo pueden ver? ¿Está compartido ya? Aún no. Ok, dame 2 segundos. No sé dónde estoy. Aquí estoy. Ok, ahí y ahí. Ahora sí. Ok, ¿y ahí pueden verlo? No. Aún no se presenta. Ok, dame 2 segundos. No sé qué está pasando.
Lo que pasa es que no lo podía ver. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, chicos, vean. Ok, estamos ahí. Entonces, estábamos en que uno tiene que, la firmeza está en estar sólido en tus creencias, en la práctica del DIN, que eso es lo que te da la estructura, es el tronco que te permite fortalecer y después crecer, o sea, hacer que tus ramas crezcan hacia buscar siempre más conocimiento y extenderte, ¿sí? Porque la espiritualidad, o sea, mientras más ahondemos en el mundo de lo espiritual, es más ahondamos en el conocimiento en general. Ahora, ahora aquí empezamos a ver cómo es que nosotros vamos a poder influir sobre todos los problemas del milenio, ¿sí? Y vamos a empezar por lo más básico. ¿Por qué sumisión ante la divinidad? ¿Sí? ¿Por qué uno tiene la necesidad de someterse a un Dios? ¿Sí? Fíjense que el ser humano, desde que tiene necesidades y ha sido creado con necesidades, ya es un esclavo. ¿Sí? Eres esclavo de tu hambre, porque cuando tienes hambre vas a hacer lo que sea para ir a buscar comida. Eres esclavo de necesitar ropa para cubrirte, si no, no vas a estar vivo. Eres esclavo de buscar protegerte de las amenazas del entorno, porque si no, eso no garantiza tu existencia también. Eres un esclavo en ese sentido, de que siempre estás sometido a algo, ¿sí? Pero hay una paradoja muy linda de que si tú te sometes voluntariamente a la divinidad de Dios, eso se llama abudía, ¿sí? Es al ser siervo de Dios, ¿sí? Automáticamente esa esclavitud te libera de todas las demás esclavitudes. Y me parece un concepto súper lindo. A mí me parece es el verdadero concepto de libertad, en todo caso, ¿sí? Porque los límites humanos que tenemos son demasiados. Entonces, apoyarte en ellos para poder llegar a algún lado creo que es insulso, ¿no? Entonces, rendirse y retornar a la unidad y al amor divino universal te libera de todas las demás esclavitudes ligadas a las prioridades del ego, que causan sufrimiento, ¿sí? A ver esto acá. Y allí radica la verdadera libertad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cuál es el alcance del trabajo espiritual? ¿Sí? No se trata de que sea una relación transaccional. Y es chistoso porque en la evolución del NAFS, en los diferentes aspectos de la evolución del NAFS, no me acuerdo si en el segundo o en el tercer nivel de evolución del NAFS, está este acuerdo transaccional que hacemos con Dios, ¿no? O sea, la gente por lo general cree en Dios y cree en una estructura de un infierno, paraíso, además. Sin embargo, las prácticas religiosas las comienzas a realizar cuando no estás en un nivel muy elevado de espiritualidad, las prácticas religiosas las comienzas a hacer a cambio de evitar un castigo o ganar una recompensa. Y ese no es el nivel más alto. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la gente sumamente religiosa y súper ortodoxa y que toma al pie a rajatabla todas las reglas y empieza a juzgar al resto porque no están como deberían estar y empieza a juzgarse y autocastigarse a uno mismo también. Pero este no es el estadio más alto de evolución espiritual y es importante estar consciente de ellos, ¿sí? Existe otro que es la relación transformacional. ¿Qué significa eso? Las acciones se realizan desde el corazón y porque realmente hay esa sinceridad, ikhlas, se llama ikhlas, esa sinceridad de practicarlo porque amas hacerlo y porque amas al Creador. ¿Sí? Hay una diferencia muy grande entre hacer el salat porque quieres evitar el infierno, porque te quieres ir al paraíso, o hacer el salat porque realmente experimentas esa conexión con Allah, ¿sí? Y porque realmente sabes de qué se trata esa conexión. Entonces, las acciones se realizan desde el corazón para transformarte, transmutarte interiormente. Y se requiere un maestro que apoye ese proceso de iluminación muchas veces. Es muy difícil hacerlo solo por el solo hecho y por eso es la sabiduría de que siempre hay profetas y siempre hay un sheikh que va guiándonos espiritualmente. ¿Saben por qué? Porque el ego en ese proceso de crecer nos engaña constantemente. Y si no tenemos a alguien desde fuera, una mirada desde fuera que nos diga, hey, tu ego está haciendo esto y te está engañando, es una ilusión lo que te está mostrando, es muy difícil transformarlo, ¿se entiende? Entonces, solamente puedes ver ese error cuando alguien de fuera te lo va mostrando, porque el ser humano es así, es como muy reflexivo, ¿sí? Todo es una especie de espejo nuestro a nuestro alrededor. Y fíjense que el ser humano aprende por imitación.
Y ahí está el gran valor de que Allah haya puesto su misericordia de poner profetas, porque nosotros imitamos las acciones de los profetas. Un niño no aprende a caminar, a comer, a hablar sentado siguiendo reglas o leyendo un libro. Aprende viendo y copiando las acciones, desde las palabras hasta los pasos, ¿se entiende? Entonces es lo mismo que hacemos el resto de nuestra vida, pero en niveles superiores. Bien, ahora, ¿qué es una divinidad? Otra vez volvemos a esto de que es la forma perfecta de explicárselo a un ateo, porque es lo mismo, es muy chistoso. Yo no puedo creer cuando la gente te dice, yo creo en la creación, ¿no? No creo en un creador, pero creo en la creación. Mi prima es atea y dice eso, ¿no? Pero cuando te explican qué es la creación, es exactamente lo que nosotros entendemos por Dios, ¿sí? Referencia a poderes, fuerza, energía o leyes verdaderas que son universales y que trascienden la capacidad humana, el poder humano y la luz humana, ¿se entiende? Entonces, fíjense que el gran rechazo de Occidente a la figura de Dios no viene de que entienden qué significa Dios, viene a esa imagen que el judeo-cristianismo ha generado de Dios, que es una imagen humanizada de Dios, ¿sí? El tipo con barba que está pendiente a ver cuándo cometes un error para castigarte y darte duro y que siempre está pendiente de hacerte sufrir y que tienes que ser pobre para ser feliz y que tienes que sufrir para llegar a Dios. Esa no es la visión del Islam y eso tiene que quedar muy claro. La visión del Islam es esa conexión trascendental y divina, grande, maravillosa y es esos atributos maravillosos de misericordia, de amor, de justicia, de verdad, de tantas cosas. Entonces nosotros tenemos que alejarnos de ese paradigma que se maneja en Occidente de Dios. Cuando tú empiezas a descubrir que esos atributos son Dios, tu aceptación de lo que es Dios va a cambiar completamente. Entonces la gente no está enojada con el verdadero Dios, está enojada con la imagen de Dios que ha creado el judeocristianismo. Imagínense con todo lo de la Inquisición y demás. Entonces todo el bloque europeo decidió no creer más en Dios. Y a partir de no creer en Dios, todo ese sector empezó a ignorar la realidad o la esencia espiritual del ser humano, que no puedes negar eso porque somos seres integrales, no es que estamos separados, las partes nuestras no están separadas y solo pueden verse como una integralidad. Y de ahí vienen todos los problemas de los seres humanos. Ahora, este es el método que yo, inshallah, estoy desarrollando con la ayuda de Allah, de inmersión trascendental integral, es como he llamado a este procedimiento de trabajar sobre lo espiritual desde la psicología islámica también, o sea, desde la base de la psicología islámica. Entonces, fíjense qué lindo. ¿Qué es el ser humano? Cuando lo vemos desde el Islam, el ser humano es la dimensión corpórea. Ahí entra todo lo que es cuerpo-intelecto, es la parte física dotada de intelecto y que interactúa o cumple funciones vitales. ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo con la psicología tradicional. La dimensión mental. La mente para nosotros en el Islam corresponde al nivel del ego, ¿sí? Del nafs, y se manifiesta en la realidad del contexto y del cuerpo. El ego te impide ser uno con el todo. Es la conciencia de separación. Yo como individuo, ser humano, alejado de Dios, alejado de los animales, de la naturaleza, de todo. Soy una cosa así suelta. Ese es el ego, la identidad del ego. Cuando yo le digo ego a la gente, piensan que estoy hablando de orgullo y no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con esta noción de separación de lo divino. ¿Mm? Ahora, dimensión del espíritu. Ahí el Islam está de pionero porque la psicología occidental no lo toca ni por si acaso. Dimensión del espíritu. El espíritu que está ligado más al tema del corazón también. El espíritu y corazón van juntos en el desarrollo espiritual, ¿sí? El espíritu que nosotros en el Islam llamamos ruh no pertenece al cuerpo. Ese es el elemento trascendental de vida, no reductible ni alcanzable, excepto a partir de la experiencia de conexión con lo divino. Es la única forma en la que podemos nosotros desarrollar nuestro ruh, ¿sí? Ahora, esas tres dimensiones obedecen a un camino de iluminación que el Islam lo pone muy claro, ¿sí? En esta división de lo que es Islam, ¿sí? Imán e Ihsan, ¿sí? Corresponde a estas tres columnas. Cuando hablamos de Islam, estamos hablando del primer paso, que es la sumisión. Y ojo, que esta evolución va de lo más exterior a lo más interior, ¿sí? Fíjense que la sumisión o Islam, ¿qué significa Islam? Ser sometido a Dios. Entonces vamos a conocerlo como sumisión. Es la lucha interna, ¿sí? De pasar de la experiencia de separación a la atestiguar la unidad,
¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos para ser musulmanes? Atestiguamos la unidad de Dios, ¿sí? Que reconocemos ese poder, que reconocemos su grandeza. Y esto se trabaja, ¿cómo se trabaja en la parte externa? El Islam, los 5 pilares, ¿sí? Es verbal y es de pensamiento. Yo a partir de las oraciones expreso con mi pensamiento y mis palabras que atestiguo esa divinidad, esa unidad de Dios y que creo en ella. Cumplir compromisos, todos los rituales que tenemos con los 5 pilares, ¿sí? Y la autodisciplina, esto nos genera una autodisciplina sobre el cuerpo y sobre el ego. Ya estamos empezando a trabajar ahí sobre el ego, tal vez muy superficialmente todavía, pero ya empezamos a trabajar sobre el ego. El momento en que tú no quieres hacer tu salat y te obligas a ti mismo a determinada hora a ir a hacer tu salat, es educar, es disciplina sobre el ego, sobre el nafs y lo que el nafs quiere hacer. La segunda etapa, que corresponde al imán, trabaja sobre en el creer de corazón, ¿sí? Esto más allá de la lucha y de la sumisión como tal externa, se refiere a rendirse y fluir, ¿sí? Rendirse y fluir, experimentar las realidades, la realidad tal cual es, descubrir lo velado, experimentar la vida desde el corazón, ¿sí? Conocer tu interior, iluminarlo. Ese hadiz que dice, conócete a ti mismo y conocerás a Dios, tiene una trascendencia fundamental y no lo terminamos de entender del todo, ¿sí? Va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Entonces, aquí están los 6 puntos de la fe. ¿Sí? En esta columna se trabaja lo que son los 6 puntos de la fe. Creer en un Dios, creer en sus libros, creer en sus profetas, ¿sí? En el día del juicio final, ¿sí? En la predestinación divina dentro de su bien y su mal, ahí trabajamos eso. Y finalmente vamos al plano del ihsan, ¿sí? Que significa excelencia. Alguna de las raíces de ihsan significa excelencia o perfeccionamiento, donde hacemos cosas hermosas, ¿sí? Trabajar sobre las intenciones. Acá ya no trabajamos sobre las acciones o sobre los pensamientos, trabajamos sobre nuestras intenciones. Si yo doy caridad, ¿con qué intención lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero sentirme grandioso y alimentar mi nafs? ¿O lo estoy haciendo porque realmente tengo el compromiso de ser uno con el resto de la creación para complacer a Allah? ¿Sí? Entonces, conectar profundamente con la unidad, con la certeza de que se puede lograr lo imposible. Qué importante es eso, porque nosotros, ¿qué dice? La premisa del Ihsan es actuar como si vieras a Dios, como si pudieras verlo, ¿sí? Porque Él sí te ve. Entonces, aquí el creer en lo imposible. Bueno, a mí me pasaba, y les comparto esta experiencia muy personal, porque me imagino que tal vez muchos se pueden relacionar con eso, que yo hace varios años he estado experimentando un bloqueo tremendo con el dinero. Y el que así, toda cosa que hacía empezaba, se me iba al agua. Toda cosa que empezaba y decía, oh sí, ahora sí voy a ganar, no sé qué, se me iba al agua. Y tenía 9 opciones abiertas y las 9 se caían. Entonces llegué a entrar en una desesperación y empecé a buscar soluciones en diferentes, en psicología, en terapias, en esto, en el otro, en cursos. Cuando un día me senté y dije, pucha, al final, ¿para qué soy musulmana? ¿No? Si al final todas las respuestas deberían estar en Allah. Y estos son los momentos donde uno entiende, o sea, donde realmente muestra de lo que está hecho su fe, ¿no? Agarré, tiré todo lo que estaba haciendo y les juro, wallahi, wallahi, que lo único que hice fue sentarme y los cambios más trascendentales en mi vida y más maravillosos han sucedido en el momento en que me he sentado después de rezar a llorar y decirle a Dios, ¿sabes qué? Que sea lo que tú quieras, que sea tu voluntad. Yo de verdad me digo, pero de corazón, no de palabra. Lo sentía desde el fondo de mi corazón y decirle, yo ya no sé por dónde ir, mis estrategias se han acabado, mi poder hasta aquí llegó, no logro más, lo dejo en tus manos, haz lo que tengas que hacer. Y ustedes no saben cómo al día siguiente cambia todo. Pero les juro, no estoy inventando, no estoy haciendo propaganda, nada. Wallahi que yo lo he probado por experiencia propia. Suceden cosas increíbles, increíbles. Hasta a mí, hasta las leyes del gobierno de Bolivia han cambiado cuando yo necesitaba algo. Con eso les digo todo. Yo tenía un préstamo cuando me fui a vivir sola por primera vez y había un año que no podía pagarle una plata que me prestó mi prima para comprar mis primeras cosas, mi cama, mi cocina con Adam.
Y resulta que el momento en que un día me siento y digo, por Dios, hace un año que no puedo pagar esta deuda, ¿qué necesitaría? Y me puse así claramente a pensar, necesitaría otro sueldo, necesito otro sueldo, otro aguinaldo, porque con el aguinaldo que me dan tampoco me va a alcanzar. Les juro por Dios que lo pensé con tanta claridad y dije, ojalá, ojalá pudiera ser real. Y wallahi lo hice desde tan del fondo de mi corazón que a los 2 días viene una amiga y me dice, ¿sabías que Evo Morales ha decretado un segundo aguinaldo? Yo le digo, me estás cargando. Me dice, no, ha decretado un segundo aguinaldo. Nunca en la vida de Bolivia ha sucedido eso. Pero yo sé que Allah lo hizo para mí, porque yo lo necesitaba. Se dan cuenta de cómo es el realmente conectar con Allah. Y esa, yo les puedo contar 100.000 experiencias como esa. Wallahi que les puedo contar 100.000 experiencias como esa. Y sé que ustedes también deben tener algunas que contar. Pero así es el poder de Dios, el creer en lo imposible. El creer en Dios aunque no lo veas, en creer que los resultados que esperas o necesitas, Dios los puede hacer realidad aunque tú no creas que es posible en este momento. Y eso se tiene que expresar en nuestras obras y en nuestras acciones, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata este método que les decía sobre el que estoy trabajando? Primero, integrar, sincronizar cuerpo, mente, corazón y espíritu para integrar gradualmente todos los planos de existencia hacia la unidad. Y no solo estamos hablando de unidad con mayúscula. Acá tengo, espérenme que en algún lado tengo esto de la unidad. No, creo que no lo tengo acá, no lo terminé de bajar. La unidad con mayúscula tiene que ver con realmente conectar con la fuente de todo, que es Dios, con Allah. Realmente esa es la única unidad aceptable con U mayúscula. Pero esa unidad nos lleva a otro tipo de unidades, porque para agradar a Dios resulta que hay que ser uno con la naturaleza, hay que estar pendiente del planeta, hay que cuidar el agua, hay que estar pendiente y ser consciente de lo que hacemos otros seres humanos, de lo que hacemos con los animales, de lo que hacemos con las plantas. Entonces esa unidad no solamente va expresada a ser uno con Dios, a demostrar que eres uno también con toda la creación de Dios. Entonces yo no amo a la hermana o al hermano porque tiene buenas características. Hay gente horrible, seamos honestos, hay gente desagradable, horrible, espantosa, pero yo lo amo porque es creación de Allah. O me esfuerzo en amarlo porque es creación de Allah. Aunque en el fondo de mi corazón no se me permita, pues hago el intento de trabajar sobre eso, ¿sí? O veo algo que empiezo a juzgar y a criticar y somos súper capos para criticar y juzgar en otros lo que vemos, pero esforzarme en no emitir ese juicio. ¿Por qué? Porque él es una criatura de Allah. El borracho que está tirado en la calle, el drogadicto que no hace más nada, el ladrón, el asesino, toda esa gente son criaturas de Allah y lo que tienes que ver en ellos es esa luz que tienen dentro que Allah ha puesto en ellos. Cuando ves a las personas desde esa perspectiva, tu visión hacia el mundo y hacia todo lo que te rodea cambia completamente. Ahora, cuando hacemos la inmersión, porque el método se llama inmersión trascendental integral. El primer paso es integrar. Integrar cuerpo, mente, corazón y espíritu. Yo no puedo ser una persona altamente espiritual si mi sistema esquelético se está desvencijando. Hay 7 niveles del alma. El nivel mineral, que tiene que ver con tu esqueleto, el nivel vegetal, que tiene que ver con otros elementos como los minerales que consumimos y demás. La verdad todavía no me atrevo a hablar de eso porque estoy explorando esos conceptos todavía, pero hay un alma, una faceta del alma animal, una humana, otra que es el secreto interior o el corazón interior, no me acuerdo cómo se llama, y la última es el secreto de los secretos. En la revista que estamos haciendo con Yahya voy a ir explorando cada una de esas facetas para que las vayamos conociendo, porque es increíble. Los sufis o la gente que hace psicología islámica tiene estos conceptos, pero los sunnis muchas veces no logramos captarlos nunca porque ignoramos todas estas cosas. Entonces es bueno empezar a integrar nuestro conocimiento. Empecemos a hacer unidad desde ahí, integrar el conocimiento que tenemos cada uno. Luego, la inmersión. Sumergirse en la realidad desde el universo que nos rodea a partir del cuidado, canalización e intercambio frecuente de energías e información que fluye desde y hacia la unidad. ¿Qué significa? Empezar a hacer esas prácticas que realmente empiezan a cuidar todos nuestros actos, ¿sí? Y finalmente, trascender es alcanzar una conexión indivisible y permanente con la instancia del poder superior o Dios, Allah,
accediendo al espacio y tiempo cósmicos. ¿Sí? Los grandes estudiosos o místicos que han estado toda una vida dedicados a estudiar el conocimiento que Allah ha brindado a los seres humanos, han logrado hacer cosas increíbles. O sea, realmente es gente que traspasa el tiempo y el espacio, y eso es real. Y un budista que está en un monasterio y que se ha dedicado toda su vida a estudiar lo espiritual y a hacer prácticas espirituales, también va a lograr hacer lo mismo. Obviamente nosotros vamos con el hack y no nos permite desviarnos a otras dimensiones de la realidad que de repente no son las más adecuadas, como el mundo de los jeans, ¿no? Que hay gente que termina en brujería, haciendo terapias extrañas o reiki, cosas así que al final te desvían un poco de lo que es el sendero recto. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de terapia que ustedes ven ahí disponibles, porque no todas ellas son positivas, sobre todo aquellas que te plantean cosas metafísicas sin un fundamento religioso o espiritual. Ahora, solo tenemos el control parcial, nos tiene que quedar claro, no importa cuán maravillosos creamos que seamos, solo tenemos control parcial. El poder real es el retorno a la unidad divina. No se puede activar nuestro poder infinito sin conectar con eso. Y finalmente, los niveles de la madurez espiritual. Esto es muy bonito y espero que les sirva a todos ustedes porque a mí me ayuda mucho. ¿Cómo sumergirte en la unidad desde la actitud? ¿Cuál tiene que ser tu actitud hacia la vida? ¿Sí? Acá hay una diferencia entre cuando nosotros tenemos problemas, es como un niño, ¿no? Nosotros en nuestra fe somos como niños, en nuestra madurez de la fe somos como niños. Cuando somos chiquitos, nos quejamos de la unidad y desesperamos, ¿sí? Cuando me pasa algún problema, una pérdida, pierdo dinero, pierdo una pareja, pierdo un hijo, pierdo algo, actuamos desde quejarnos de la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar? ¿Por qué no? Si yo soy buena, si yo no hago, ¿qué tan mala soy para que me pase esto? ¿Entienden? Eso es quejarse contra la unidad, o sea, contra el poder de Allah y el destino de Allah. ¿Mm? Un nivel superior a eso es el de quejarse a la unidad, ¿sí? ¿Ok? Y ahí no caigo en la desesperanza, porque cuando nosotros nos quejamos de la predestinación divina, estamos cayendo en la desesperanza y hacemos lo mismo que hizo Shaitán. Ese es el primer pecado de la creación. Él desesperó de la misericordia de Allah, no creyó que Allah podría perdonarlo en algún momento y se quedó, fue eliminado del mundo del amor de Allah, y ya saben cuál va a ser el final, ¿no? Luego, quejarse a la unidad es tener paciencia. Aquí está sabr, este es el nivel del sabr. ¿Qué significa eso? No me gusta lo que está pasando. Lloro, me enojo, pero en el fondo siempre termino sabiendo de que en algún momento esto es para mi bien y que en algún tiempo voy a ver resultados positivos de esto, porque Allah nunca te quita algo si no es para darte algo mejor, ¿sí? Y tercero, en un nivel más elevado de la madurez, de mi fe, abrazar con amor y alegría la unidad, y a eso se llama ridá o contentamiento. ¿Sí? Estoy complacido con lo que sea que Dios me dé. Y esto, ahí están todos los profetas, subhanallah. Algunos de ellos han pasado enfermedades terribles, otros han perdido hijos, fortuna, absolutamente todo, pero su fe era inquebrantable y al final Dios siempre respondió a eso con dones y regalos mayores. Recuerden lo que dice Allah, que si estamos agradecidos por lo que tenemos, se nos dan más razones para agradecer. Y después tenemos que otro paso importante en esta inmersión trascendental integral son estas dos cosas que nosotros las damos por sentado, el agradecimiento y el perdón, ¿sí? El agradecimiento es la clave para conectar con la vida y develar lo no visto. Si uno quiere acceder al mundo de lo no visto y conocer, tener más conocimiento, que Dios nos abra las puertas del conocimiento, el agradecimiento es fundamental. Les voy a decir algo que los va a hacer sentirse muy orgullosos de ser musulmanes. No existe en el planeta ninguna disciplina que trabaje el mindfulness las 24 horas del día. ¿Saben lo que es mindfulness? Es atención plena. Se habla muchísimo de eso ahora en el desarrollo personal, lograr mindfulness. La gente medita, hace yoga y todo para lograr algo de mindfulness, ¿sí? El mindfulness es atención plena y vivir en conciencia, es decir, estar consciente de cada cosa que estás haciendo. Pero no nos hemos dado cuenta de que el Islam ya nos plantea eso y 24 horas al día. No existe ninguna. La meditación, a ver, ¿cuánto tiempo puede meditar una persona experta? ¿2 horas a 3 horas? Bueno, digamos un día, todo un día completo. Pero más allá de eso es súper difícil. Y eso no es accesible para el 90% de la gente, porque el 90% de la gente no puede adecuarse a estar tantas horas meditando, porque
Estamos muy dispersos, el mundo actual nos ha vuelto muy dispersos. Entonces, nosotros tenemos algo que nos hace estar en mindfulness todos los días, pero es una práctica que los musulmanes obviamos o simplemente no nos interesa practicarla. El decir Bismillah y Alhamdulillah cada cosa que hacemos, para cada cosa que hacemos. Eso es mindfulness. Eso nos mantiene 24 horas al día en mindfulness. Cuando tú te levantas y pones tu pie en el zapato diciendo Bismillah, y después de que vas hasta el baño, todo, haces tus necesidades, sales y agradeces a Allah, ¿sí? O cuando empiezas a vestirte dices Bismillah y al terminar dices Alhamdulillah, ¿sí? O cuando empiezas a cocinar dices Bismillah y después dices, o cuando empiezas a comer dices Bismillah, Alhamdulillah. ¿Sabes qué estás haciendo? Atención plena, mindfulness las 24 horas del día. Y si tú haces tus adkars en la mañana, estás protegido todo el día, eso te permite estar en mindfulness, estás en el recuerdo de Allah todo el día, ¿sí? Y ese es uno de los factores que puede cambiar los problemas del milenio y del siglo XXI. El gran problema del siglo XXI es la atención dispersa. Y todas esas pantallas y celulares y computadoras y consolas, todo eso está destinado a volvernos gente que no recuerda. El ser humano, el insan, la raíz de la palabra insan o ser humano, es el que olvida. Los seres humanos somos seres que olvidamos. Entonces necesitamos estar en el recuerdo constante de Allah para poder abrírsenos las puertas hacia lo ilimitado. ¿Me entienden? Entonces, nosotros con el agradecimiento y el perdón para cada cosa que hacemos, estamos las 24 horas del día. Si voy a hacer mis adkars antes de dormir, eso hace que todo mi sueño también esté dedicado a Allah, entonces estoy en el recuerdo de Allah, ¿sí? Fíjense, entonces es algo que nosotros damos por sentado, pero es maravilloso y esto no existe en ninguna otra disciplina, ni la yoga, ni la meditación, ni cuencos, ni nada de lo que ustedes, ni los extraterrestres, ni nada de nada va a llevar a este grado de mindfulness. El perdón es tomar conciencia y responsabilidad sobre nuestro rol en este universo. Limpia y ablanda el corazón. Cuando tú pides perdón todo el tiempo, haces istighfar constantemente, estás no solo agradeciendo a Allah, sino también permitiéndote, porque todo el tiempo cometemos errores. Ustedes, hay gente que dice, yo no hago nada, yo no hago. Estás caminando todos los días y pisas hormigas. En la calle no vas atento a lo que estás pisando. La gente muy espiritual va atenta a eso, incluso a eso, a andar por el piso con cuidado sin matar a ningún ser vivo, ¿sí? Tú lo estás haciendo descuidadamente. Nos ponemos desodorantes, aerosoles que están contaminando el planeta, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque no estamos en atención plena ni en conciencia de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense cómo el Islam y esto del recuerdo nos puede llevar a miles de cambios en nuestra vida y puede cambiar el mundo. Porque la gente está olvidando la misericordia, la gente está olvidando los valores, la gente está olvidando la paciencia, la gente está olvidando cuidar el planeta y por eso estamos como estamos. La gente está olvidando, fíjense qué interesante, lo hice en otro artículo que hicimos con Yahya, está olvidando su identidad. El mundo occidental te está llevando a que te olvides hasta de quién eres, ya no sabes si eres hombre o eres mujer. O sea, vean a ese punto. O sea, el mundo te está presionando para que olvides y olvides y olvides siempre a Dios, porque cuando recuerdas a Dios, todo lo demás se organiza. Ahora, esa desconexión de los ciclos, este secreto de estar en recuerdo constante, es la respuesta perfecta para eliminar. Yo he probado, soy psicóloga, he hecho máster en neuropsicología, en la educación. Señoras y señores, no existe una técnica que te ayude a eliminar los pensamientos negativos, el flujo de pensamientos negativos que tienes, que van construyendo una realidad negativa. Si tú todo el tiempo piensas negativamente, estás construyendo un futuro negativo y no va a venir nada que no sea negativo a tu vida. Y eso es físicamente, no va a venir nada, o sea, la misma física te lo dice. Entonces, ¿cómo cortar ese flujo? Hay gente desesperada que viene y me dice, ¿cómo corto ese flujo de pensamientos negativos? Es que yo he pensado años así, no puedo dejar de pensar así. Muy simple, el Dhikr. El Dhikr, que parece algo a lo que no le prestamos mucha atención. ¿Saben qué hacen? El circuito no tienes que engancharte con el circuito de los pensamientos reverberantes. Si tú empiezas a repetir Bismillah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, automáticamente tu foco de atención sale de la creencia limitante del problema o del pensamiento reverberante y se va a otro lado. ¿A qué? Al recuerdo de Allah. Ahí es una forma de hacer el cortocircuito de los pensamientos negativos. Si tú haces eso con una frecuencia regular, les aseguro que su vida va a cambiar.
No te permitas tener pensamientos negativos. Cada vez que llega un pensamiento negativo, haz eso 1000 veces, 100 veces, las que tengas, y van a ver la diferencia que va a haber en su vida. Ahora, eso nos lleva a menos materialismo y más satisfacción. El bienestar, el agradecimiento en Occidente se lo ha estudiado, es una de las cosas más maravillosas que existe porque eso es lo único que supera nuestra línea base de felicidad. Los seres humanos tenemos un tope de felicidad que podemos experimentar. Y lo único que hace que sobrepasemos eso es el servicio a otros y el agradecimiento, la gratitud. ¿Sí? Entonces eso genera bienestar en múltiples niveles individuales y sociales. Finalmente, el entrenamiento para la conexión, el cerebro se hace hábil para conectar con la experiencia inmediata, ¿sí? A medida que hagamos el ejercicio de que generemos cerebros no negativos, ¿sí? O cerebros no miserables en nuestros pensamientos, vamos a conectar con una realidad distinta. Ahora, el perdón, los elementos del perdón, ¿cuáles son? El Islam ya nos los ha puesto muy claros, ¿sí? Perdónate a ti mismo primero. La misericordia es una característica de Allah y a veces el problema de las personas es no perdonarse uno mismo errores del pasado. Y aquí les invito a todos a hacer esa reflexión de perdonarse a ustedes mismos, porque finalmente somos humanos y si nosotros no erráramos y no pecáramos, Allah nos destruiría y crearía otra creación que sí le pida perdón. Entonces valoren esa misericordia que Allah ha puesto en el perdón, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos del perdón? El Islam nos lo ha dicho. El perdón sincero implica que determinas, no vas a repetir esa falta y no la repites. ¿Sí? Luego, rezarse el daño a las personas que les hayas causado daño. Les juro que una vez yo estaba en el supermercado y en inglés le dije algo horrible de unas chicas que vimos que estaban así con unas minis y todo en mi época más baja de evolución espiritual. Y yo le dije a esta chica en inglés algo horrible sobre las chicas y la chica me entendió y me dijo y me respondió en inglés, no, no somos eso, no somos así. Yo me quería morir y comento esto desde el fondo del corazón porque espero que les sirva para algo. Fui y me disculpé. ¿Por qué? Por esto, por este paso que yo dije, Allah dice que si es sincero el perdón, entonces tengo que ir. Fui y me disculpé con ellas y les dije, discúlpame, no ha sido la mejor actitud y no las conocía, pero lo hice solo por esto, porque quería experimentar lo que era eso. Entonces es muy importante empezar a reconocer los errores que cometemos con otros y resarcir esos daños, porque han visto esa historia de cada vez que el chiquito lastimaba a alguien, el papá le dice clava un clavito en la pared. Y luego le dice, quita todos los clavos. Y le dice, sacó todos los clavos. Y le dice, ¿qué ves ahí? Puros huecos. Porque el corazón no importa, no importa cuánto tú después pidas perdón, quieras resarcir las cosas, a veces dejas huellas que son difíciles de borrar. Entonces, tengamos este cuidado de siempre ir con calma con las personas y tratar de no causar daño ni a un animal, ni a un ser humano, ni a una planta, ¿sí? Compensar la falta, rechazar la falta, no a quien la comete. Empecemos no a juzgar a la persona, sino a sus faltas. O sea, odiemos las faltas, pero no a las personas, porque en última instancia, ya les he dicho, son creación de Allah. Y finalmente, el enfoque en la misericordia, no hacer evidentes tus propias falencias a otros, ni tampoco las de otros. ¿Sí? La esencia misma de la unidad o de Dios es misericordia. Entonces recuerden este hadiz que dice, aunque tus faltas sean tantas como la espuma del mar, si vienes a mí con arrepentimiento sincero, te voy a perdonar. Que eso sea lo primordial en la vida de ustedes. Ahora, otros pasos en los que el Islam, la identidad islámica puede cambiar todos los problemas del milenio son, ya hemos hablado del recuerdo, reflexión constante en todo lo que hacemos y nos pasa. La reflexión empieza no solo por pensar en cuál es nuestro rol en este mundo, no caigan en esa trampa de vivir muy felices en su actualidad y no tener un plan a futuro, un propósito. La mayoría de los seres humanos está destruida y tiene un vacío existencial porque no encuentran su propósito. La juventud no tiene un propósito y estás pasando el tiempo perdiéndolo cuando en realidad lo único importante cuando te vayas al otro plano va a ser las cosas positivas que hayas hecho, el beneficio que hayas causado a otro. Y yo les invito a que se pregunten todos los días, cada día que ustedes van a la mezquita y pasan por la vida de las personas que tocan su vida todos los días, ¿ustedes qué recuerdo dejan? Dejan un recuerdo, dejan alguna bendición en esas personas, hacen algo por las personas, ¿cómo hacen que las personas los recuerden? ¿Las personas hablan mal de ustedes porque solo hacen daño o más bien bendicen todas las cosas que ustedes hacen porque ustedes buscan ser una bendición para los demás?
Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. Y cada noche al irnos a acostar, recordar qué he hecho todo el día, repasar todo su día y recordar qué cosas te has, pero sin mentirte a ti mismo. Les aseguro, hermanos, hermanas, que lo más difícil en esta vida es ser honesto con uno mismo. El momento en que uno es honesto con uno mismo, no puedes equivocarte. Si eres honesto con Dios y contigo mismo, no hay forma de que te puedas equivocar, ¿sí? Y esa ha sido una premisa que yo siempre he tenido muy clara en la mente desde chica. A mí me preguntaban y yo siempre decía eso. Yo no creo que te equivoques si eres sincero con Dios y contigo mismo. Y ese conocimiento no era mío, es ese conocimiento que Allah pone en el corazón de las personas. Igualdad en la distribución de la riqueza. El Islam tiene la solución a eso. Si ustedes ven por qué el mundo y el nivel de pobreza está como está en el mundo actualmente, es porque no hay una buena distribución de la riqueza ni de los recursos. El Islam ya habla de eso cuando habla de la no usura. El sistema bancario está hecho para colapsar a las sociedades y que después las élites compren todo lo que existe, todas las instituciones y instancias de la sociedad a precios de vaca muerta, como ha pasado acá en Argentina, como ha pasado en tantas partes. Si ustedes ven los videos que hay en YouTube sobre este BlackRock, que es como una mega multinacional que es dueña de absolutamente todo en el planeta, y lo hacen así a través del sistema bancario, su principal herramienta. Entonces, seamos conscientes de no fomentar ese sistema, ni pidiendo préstamos, ni siendo parte de intereses. Cuando tenemos una cuenta, evitemos que sean intereses, porque esa es la solución para generar sociedades como las de Qatar, Dubái, que son utópicas. O sea, se han puesto a pensar de que creemos que la meca de todo es Estados Unidos y el perfil de Estados Unidos y el sueño americano. Y es estúpido, porque si tú ves países como Qatar, Dubái, viven realidades utópicas para Occidente. Lugares donde el agua está subvencionada, no tienes que pagarla, la luz no está subvencionada y no la tienes que pagar, los impuestos son casi nada o no existen impuestos. Entonces, hay que pensar que algo estamos haciendo bien y esas son sociedades donde el Islam está presente, ¿sí? Entonces, pensemos en eso. Otro aspecto del Islam que puede solucionar todos los problemas del milenio es el tema, este concepto que Ibn al-Arabi ya lo hablaba del hombre universal, que es un concepto que me resulta súper interesante porque ahorita, por ejemplo, los Bahá'í siempre dicen que esto del pensamiento de todos somos uno y la unidad y todo eso, ellos creen que es algo propio de ellos, pero no, eso viene del Islam. El Islam tiene un pensamiento globocéntrico. ¿Qué significa globocéntrico? Que no está adscrito a las diferencias, no se concentra en las diferencias étnicas que tienen, ¿sí? El Islam verdadero, señoras y señores, no tiene nada que ver con ser árabe, no tiene nada que ver con ser pakistaní o ser hindú o ser sufi o ser shia. El Islam verdadero tiene que ver con practicar lo que dice el Corán, practicar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y aprender lo más que puedas de los demás y sacar lo mejor de eso, ¿sí? Y no existe alguien que sea mejor, ni el musulmán sobre el no musulmán, ni el no creerte mejor. Sí, obviamente nosotros tenemos la verdad y podríamos hacer que nuestro nafs enorgullezca, nosotros somos mejores que el resto. No, es tu obligación hacer que ese católico, ese judío, ese cristiano, ese ateo conozca por lo menos la verdad. Porque algún día en el día del juicio final por lo menos va a poder decir, hey, él hizo su parte, él vino, me habló del Islam, yo no lo acepté, pero él me habló. ¿No? Entonces, fíjense la responsabilidad que tenemos de usar bien nuestro tiempo, de usar bien nuestro conocimiento, de ser siempre portadores de la palabra de Allah. Y no como los testigos de Jehová ni nada, porque a nosotros nadie nos paga por convertir a nadie. Tú eres un jardinero, vas y siembras semillitas. Tú no tienes que convertir a nadie, porque el Islam no necesita partidarios para lograr adeptos. El Islam se vende solo, porque el momento en que uno ve la lógica y la perfección y la coherencia del Islam es imposible que no entienda la verdad, si es que Allah permite que sus ojos y su corazón estén abiertos. Entonces, es pensamiento globocéntrico. Nosotros pensamos en un solo Dios, todos los seres humanos somos iguales, vengamos de donde vengamos, seamos lo que seamos, tengamos el color que tengamos, hablemos el idioma que hablemos. Y quiero que salgan de ese paradigma porque les voy a explicar cómo funciona el mundo actual, o sea, cómo se ha creado este paradigma súper rápido para no quitarles más tiempo porque creo que ya nos hemos extendido. ¿Cómo empieza todo esto del paradigma que estamos viviendo actualmente? Primero, empieza, si se dan cuenta, no existía una historia universal antes de que se descubriera América.
¿Qué pasa? ¿Quiénes descubren América? Los europeos, que hasta entonces pensaban que era el centro del universo, que no existía más nada que ellos. El momento en que descubren América, ellos ven gente que para su criterio son menos civilizados, menos cultos y a los que tienen que civilizar y darles la bendición de que se vuelvan como ellos, ¿sí? El momento en que hacen eso, aprovechan también enormes recursos y riqueza de toda esa región y la explotan para poder buscar dominancia en el mundo. ¿Sí? ¿Cuál era el único imperio hasta ese entonces que se les oponía a los europeos? El único que tenía la grandeza, el conocimiento y la sabiduría como para poder hacerles frente, el islámico, el imperio otomano, la grandeza de los musulmanes. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? A partir del descubrimiento de América, los europeos se hacen mucho más fuertes que los musulmanes y el imperio islámico, o sea, ya estaba en decadencia porque dejan sus valores principales y los destruyen desde dentro, porque al Islam solo se lo logra destruir desde lo de dentro, desde la gente de dentro, ¿no? Cuando tu misma gente te traiciona, te falla, o no empieza a practicar las cosas como se deben practicar, de otra forma es imposible derrotar al Islam. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que descubren América, se hacen mucho más fuertes y empiezan a tener dominancia mundial. Y después, las ideas de este eje eurocéntrico se amalgaman muy bien con las ideas de la Iglesia Católica, ¿sí? Que entre sus varios principios o criterios estaba el de menospreciar a la mujer, ¿sí? Porque cuando ellos vienen y descubren América, a las mujeres las ven como parte del entorno natural, ¿sí? No las consideraban ni siquiera seres humanos. Fíjense ustedes que incluso en la época medieval había un debate de si la mujer tenía alma o no. Y fíjense, incluso la discriminación a la mujer viene de la idea judeocristiana. ¿Por qué? Desde el momento en que se culpa a Eva del pecado original, ¿sí? El Islam no tiene esa versión de la mujer. A partir de ese momento de que se culpa a Eva de haber caído, incurrido en el pecado, porque ella es la mala que tienta a Adán, entonces ahí se empieza a estigmatizar la figura de la mujer y luego se la empieza a utilizar como un objeto para variados intereses, ¿sí? Que funciona hasta ahora con el tema del famoso feminismo, mal enfocado. Entonces, estas ideas del eje eurocéntrico con la Iglesia Católica se amalgaman muy bien también con los intereses patriarcales que se manejaban en esa época, entonces hacen la conjunción perfecta. Y después, ya después de la época medieval, empiezan a unirse con todos estos paradigmas de la ciencia, ¿sí? La ciencia y el método científico que habla de solo lo material, lo que existe es lo material, lo tangible, lo probable, lo medible, ¿sí? Eso además se amalgama con el tema después de la industrialización y el capitalismo, ¿sí? El paradigma del capitalismo y se hace un monstruo que empieza a abarcar y a dominar absolutamente todo. Que al finalmente empieza a encontrar un nicho y un nombre perfecto en el tema de globalización como tal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo todo eso da luz al paradigma actual que nosotros tenemos. Entonces, todo lo que no está en ese eje eurocéntrico son, fíjense, todo lo que no es parte del eje eurocéntrico son latinos, todos los latinos o todos los indígenas de Sudamérica, toda la región de Sudamérica, los africanos, que eran utilizados para ellos como esclavos, ellos sienten, o sea, el eje eurocéntrico siempre ha visto como inferiores a todas estas razas, a los africanos, probablemente algo los asiáticos, la mujer y los musulmanes. Entonces, todos somos 3/4 de partes del mundo que están fuera de ese eje eurocéntrico. Entonces, no es poca cosa. El momento en que nosotros seamos conscientes de nuestro poder y de orgullosos de nuestra herencia y nosotros rescatemos eso, podemos generar un nuevo poderío en el mundo. Y por eso, y ellos saben eso. Y el catalizador de todo esto puede ser el Islam, porque es ahorita la única filosofía que puede unificar a todos y que tiene esta perspectiva de todos somos iguales y todos estamos unidos en esto, al amor a Dios. Nadie le pertenece a nadie, nadie es superior que nadie. Finalmente, cambiar la noción del amor. Eso va a ser, ese es otro tema. ¿Ustedes por qué creen que Estados Unidos, Hollywood, invierte tantos millones de dólares en habernos hecho crecer con esta idea del amor romántico? ¿Sí? Eso tiene un propósito. Y es el hecho de que esta Yasmine Mojahed, yo aprendí eso de ella y les juro que ha cambiado mi vida. Entender que lo único que es la esencia del corazón humano es el amor a Dios. Todos los demás amores
a todo lo demás de la creación, tienen que estar en tu mano, no en tu corazón. El momento en que solo el amor a Dios ocupa tu corazón, tienes amores sanos. Tus amores por la creación son sanos. El amor a tu carrera, el amor a tu familia, el amor a tus hijos, el amor a tu pareja, ¿sí? Se convierten en amores sanos y no en dependencia, en amores enfermizos o dependientes o apego. El apego es dependencia, ¿sí? Nosotros no estamos apegados a nada, ni siquiera teniendo un esposo con anillo y papeles firmados. El esposo no te pertenece. Esta idea de, yo no la entendía, a mí me cuesta mucho, habiendo crecido en Occidente, creer esto de la segunda o tercera o cuarta esposa, pero realmente cuando lo ves desde la perspectiva islámica es maravilloso porque el marido no te pertenece, no te pertenece, no es tu propiedad, tus hijos no te pertenecen, ellos son solo regalos prestados por Allah y en algún momento van a volver a su destino, ¿sí? Cuando entendemos eso, muere el apego. Y el apego es la causa principal de todo el sufrimiento humano. El apegarte a lo material, el apegarte a las personas, el apegarte al trabajo, el apegarte al dinero, al poder. Fíjense que toda la maldad en el mundo viene de ahí, del apego. El Islam propone algo distinto. Cuando en tu corazón solo está el amor a Dios, realmente todo lo demás se conduce sanamente. ¿Qué pasa cuando tú pones otros amores en tu corazón que no son ese? El corazón se rompe. Ese es el único resultado posible, que tu corazón se quiebre. Porque cuando te apoyas en la creación, es como una silla de tres patas. Vas a terminar cayendo indefectiblemente, pero cuando te aferras a la cuerda de Allah, eso es lo más fuerte y poderoso que puedes tener y eso no te falla. Y finalmente, lo último es recuperar el conocimiento. Señoras y señores, tenemos que empezar a recuperar el conocimiento. El imperio islámico, o sea, la civilización islámica decayó porque perdimos esa noción del conocimiento. Nosotros anteponemos la distracción, la diversión al conocimiento. ¿Cuál es la primera palabra con la que empieza el Islam? Lee. Lee el Corán, lee los hadices, lee otras cosas, pero lee, o sea, busca el conocimiento. El momento en que dejemos de buscar el conocimiento, este mundo se va a acabar. Y esa es la base de nuestra fortaleza. El Islam te da conocimiento. El Islam, el conocimiento que tiene científico y filosófico y lo que sea, es en 1000 veces más poderoso que todo. Entonces yo no puedo entender cómo los musulmanes estamos tan deprimidos y tenemos esta personalidad de sentirnos menos y de siempre estar estirando la mano y esperar que alguien venga y solucione nuestros problemas. Tenemos el regalo más grande del mundo y si no lo aprovechamos para cambiar este mundo, no hemos entendido nuestro propósito acá, ni de qué se trata la prueba que Allah nos pone. Hasta aquí, no los quiero molestar más, espero que no haya sido muy largo y no los haya aburrido. Y nada, espero que algo por lo menos de lo que les he compartido acá les sirva y les haya sido de beneficio, inshallah. Yo sé que lo hago, Jairán, hermana Nadia. Ha sido una conferencia muy larga, pero muy interesante. Bueno, no muy larga, pero muy interesante. Para quienes preguntaron, esta charla va a quedar grabada y en su momento se les compartirá el link del YouTube para que puedan verla nuevamente, porque ha sido muchos temas muy profundos, muy de analizar. O sea, nos queda una tarea para la casa muy grande, el poder practicar cada uno de los consejos y cambiar este chip que nos decía la hermana Nadia durante toda la conferencia, el pensar de una manera más holística. O sea, es un cambio bastante importante y un desafío que nos deja la hermana Nadia. Damos unos minutos para quienes quieran hacer alguna pregunta, quieran aclarar algún tema, aprovechando que está la conferencista con nosotros, o la charlista, como le dicen en otras partes. ¿En serio nunca escuchaste este término? Yo soy charlista. Charlista. Entonces damos un par de minutos para quienes quieran ahondar un poco más en la charla de hermana Sara. Assalamu alaikum. Yo quiero preguntar si vamos a tener segunda parte de esta charla, porque yo creo que nos faltó un poquito más. Ay, qué lindo, gracias. Discúlpeme, porque yo tengo la tendencia a ser súper extensa para explicar cosas y complicada para explicar cosas, pero bueno, inshallah, podemos pensar en hacer otra cosa. Les voy a regalar algo que he hecho con mucho amor. Les quiero dejar como regalo apenas
terminemos esto, no sé si lo colgamos en los chats o algo, un video que he hecho sobre el salat, que es hermoso porque siento que descubre todos los secretos del salat y todo lo que estamos haciendo cuando hacemos el salat, que nosotros pensamos que es un acto muy mecánico, lo convertimos en un acto muy mecánico, pero van a ver ahí en ese video todas las cosas que ustedes pueden ir rescatando. Yo les juro que creo haber descubierto que se puede activar la glándula pineal con el salat. El momento en que tú conectas los movimientos corporales con esa concentración en las palabras que estás diciendo, en el sentido de las palabras que estás diciendo y en los latidos de tu corazón, les aseguro que hace a mí me ha pasado un par de veces, quiero hacer eso con ustedes, quiero hacer ese experimento, me encantaría hacer un taller más bien con eso, que hagamos esa prueba para ir viendo, haciendo casos de estudio de qué es lo que ustedes sienten cuando hacen estos pasos, paso a paso a lo que yo voy a hacer. Me va a ayudar mucho porque va a ayudar a esta teoría, a este método que estoy desarrollando de terapia. Y les va a hacer un cambio increíble. Les juro por Dios que cuando logres hacer, yo he logrado 2 veces hacer esa conexión, me cuesta un montón porque soy muy dispersa. Les juro por Dios que se activaba, empezó así como a palpitar mi glándula pineal y les juro que me recorrían así como ondas de energía en todo el cuerpo. Es una cosa y no te quieres mover de ahí, no quieres salir de ahí. Entonces ahí me pongo a pensar, yo no sé nada, mi conocimiento es mínimo comparado con el de los sheikhs, pero si los sheikhs llegan a sentir experiencias como esa, debe ser fascinante. Entonces espero que ese videito del salat, que lo he hecho con mucho amor y no lo he mostrado todavía a nadie, les guste y les sirva de algo, inshallah. Se los quiero regalar con mucho amor. Yo creo que más que una clase, como pedía la hermana Sara, hacer una serie completa. Sí, poco a poco. Yo estoy desarrollando de a poquito esto y lo que vaya desarrollando yo lo comparto con ustedes. Me encantaría. Así me ayudan también a darme retroalimentación porque eso me va a ayudar a perfeccionar el método, inshallah. La hermana Cecilia Viña tiene alzada la mano. Seguramente quiere hacer alguna pregunta. Puede activar el micrófono, hermana. Gracias, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Bueno, Nadia, ¿qué decirte? Me sentí súper identificada en varios puntos. Le estaba contando acá a la hermana Keila, que está conmigo, que está escuchando también todo el seminario. Y justamente me pasó así cuando estabas contando de la situación, que hacías todo para poder estar mejor y todo y no daba, y como uno se entrega a Dios y le dice, bueno, se abre todo. Se abre todo y así fue como llegué al Islam. Me emocioné porque así fue, en ese momento estaba mal, estaba con una depresión y dije, bueno, Dios, no sé, yo ya no sé más qué hacer, me entrego y bueno, mandame la guía que tiene que ser porque yo no encuentro la salida. Y así llegué al Islam. Les juro por Dios que su vida va a ser un milagro tras otro. El momento en que logran hacer eso de corazón es un milagro tras otro. A mí me pasan cosas muy locas. La otra vez, les juro, hace cosas estúpidas, ¿no? La otra vez me antojaba una palta boliviana, que son así grandotas y son cremosas, y aquí no puedo encontrar eso, porque son chiquititas y tiene otra textura. Pueden creer que lo deseé tanto que estaba caminando en la calle y me encontré una palta entera, completa. Estaba sana, entera, completa en el piso. No, es que yo no lo podía creer. Les juro, la cantidad de cosas que me pasan así todos los días es fabulosa. Y mientras más conectas con la fuente, más cosas milagrosas te pasan. Y por eso hay gente a la que le pasan cosas increíbles, ¿no? Y logran lo que quieren en el momento, porque esa gente está de alguna forma conectada con Allah. Es fascinante. Y no existe otra verdad más grande que esa. No importa qué terapia hagas. La gente que vende esto como una terapia que sí funciona para manifestar o algo así es porque ha logrado conectar de esto de alguna forma, ha logrado espiritualmente conectar con eso. Después no hay ninguna otra forma. Si no es a través de Dios, no hay ninguna otra forma. Agregando un punto, tenemos que ver que también hay gente que es mala y también puede generar ciertas cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, como también hablaba la hermana Nadia, de a qué me acerco, hacia qué persona voy, qué terapia utilizo. Es sumamente importante. De hecho, hay un dicho del Imam Shafi que dice, si tú ves a una persona volar, caminar por el agua, pero no sigue la sunna del profeta, sallallahu alaihi wasallam, no la sigas. Exactamente. Y recordemos el Dayal. El Dayal nos va a mostrar, él va a poder resucitar gente.
pero es engaño, de ahí viene de engaño, de confusión. Entonces es sumamente importante ir a la persona y a la actitud indicada para ver estos temas, porque tenemos que pensar que existe también, no el mismo poder, porque como dice el profeta nos decía, y lo dice también en el Sagrado Corán, la jaula wa la quwwata illa billah. No hay fuerza ni poder sino en Allah. Exacto. Pero sí nos podemos confundir con estrategias de Shaitán. Exactamente, y es muy, muy fácil porque el límite entre lo espiritual y las cosas de jinnes y shaitán es así delgadito. Así es. Uno puede empezar haciendo cosas que cree que son positivas y terminar en lugares donde no se imaginan. Les juro que, y ¿saben qué? Shaitán, cuando más desesperados están, es cuando más aparece con estas cosas. A mí me pasó que cuando estaba con este bloqueo del dinero, y ¿saben qué? Yo empezaba haciendo esto, o sea, entendiendo esto, haciendo mentorías para mujeres. El 90% de las mujeres tienen este bloqueo con el dinero, les juro por Dios. No sé por qué tienen es creo por la forma en la que nos educan. El hombre, por ejemplo, nunca está estancado con el dinero porque lo educan para ser proveedor y siempre generar salidas, pero a las mujeres no sé cuál es la información que absorbemos, pero terminamos teniendo bloqueos con el dinero. Estaba tan desesperada que iba a acudir a lo que sea, ¿no? O sea, hay un punto en que ya no sabía dónde buscar ayuda. Encontré a una persona que era parapsicólogo y metafísico y que ha aprendido mucho de Islam y se ha dado cuenta de que es la verdad, subhanallah. Pero, por ejemplo, hablando con él todo, me dijo que yo era psíquica y de verdad que tengo un poder enorme psíquico. Eso me hace mucho sentido porque hay cosas que yo veo antes de tiempo y no sé qué. Pero es por esto que les digo que pasado, presente y futuro están todos juntos. No es que tenga poderes ni nada, es solo lo que Allah te permite ver y entender y conocer. Pero es todo información. Y me dijo eso, entonces, y es una persona que logra curar estas cosas, pero no sé hasta qué punto dentro de los parámetros aceptables para el Islam. Entonces, uno tiene esas oportunidades de hacer eso. Ahorita estaría trabajando para esa persona, porque esa era la intención de hacer una sociedad o algo, pero, o sea, llegando el momento en que tú te pones a baremar y dices, ok, ¿esto realmente me acerca a Dios o me puede alejar de Dios? Y no, al final dije, no, tal vez ahorita estaría ganando mucho más dinero y no sé qué, pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de eso? ¿Me entienden? Entonces, siempre es mejor aferrarse a la cuerda de Allah porque esa no te falla. Y eso, mátanselo a la cabeza. Es todo el consejo que les puedo dar, de verdad. ¿Qué más? Hay también Miguel. Miguel está levantando la mano. Sí. Sí. No lo había visto. Hermano, adelante. Se fue. Marisabel estaba levantando la mano, ¿puede ser? Sí, ahí va. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, María. Gracias por estar. No, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información. Yo realmente celebro esta charla que, por supuesto, que trae un mensaje profundo de nuestra relación con Allah, subhanahu wa ta'ala, a través de exaltar el conocimiento. Tienes mucha razón en decir que desafortunadamente los musulmanes, cuando surgió el Islam, fue una época de mucho conocimiento para la humanidad, o sea, los aportes fueron inmensos que aún hoy, después de más de 1400 años, persisten todo aquel conocimiento que se generó. Y si nos damos cuenta, hubo un acercamiento tremendo con la filosofía, o sea, la búsqueda del pensamiento, estudiar el pensamiento humano. O sea, no es, desafortunadamente, algunas personas creen que eso es contrario a la fe y no, realmente yo siempre tuve muchos problemas, digamos, en estar en alguna comunidad. Fui criada como católica, pero nunca me hallé en ninguna de estas. Fui a muchas iglesias, pero realmente siempre encontraba que mi fe reñía con mi razón. O sea, siempre era ese conflicto, porque soy una persona muy racional. O sea, lo que no pasaba por el filtro de la razón, para mí no existía, o sea, no podía ser. Y siempre era ese conflicto, y siempre tenía como ese anhelo en mi corazón, hasta que, bueno, un día Allah subhanahu wa ta'ala tuvo misericordia de mí y sin yo estar buscando el Islam, ni siquiera nunca había escuchado el Islam. Pero cuando Allah quiere, llega. Sí, me llevó, o sea, de un día para otro a un lugar, a un país islámico y yo,
wow, o sea, eso fue como me lo puso así de frente. Y yo cuando escuché el concepto de lo que era el Islam, yo dije, no puedo creer, o sea, lo que yo sentía en mi corazón que era una, digamos, de nuestra relación, nuestra dependencia de Dios, era eso, era el Islam. Entonces eso para mí fue impactante, porque me di cuenta que sí realmente uno podría tener fe sin que su razón estuviera atropellada, porque yo siempre decía, es que la razón no viene de nosotros, eso fue que algo que Allah subhanahu wa ta'ala puso en nosotros. Tal cual. El intelecto, para que pensáramos, para que analizáramos, para que tuviéramos una conexión con nuestro entorno, para que entendiéramos lo que Él quería para nosotros. Entonces, sí, y pienso mucho en las mujeres, o sea, esto que estás haciendo es el verdadero feminismo que nosotras debemos hacer, saber que las mujeres debemos realmente destacarnos por nuestros modales, por nuestra fe, por nuestras buenas prácticas, por nuestros modales, pero también por nuestro desarrollo intelectual. Ese es el verdadero feminismo que debemos tener nosotras, no buscando unas igualdades absolutamente mundanas que nada nos van a ayudar para la dunya ni para la ajira. Entonces, celebro mucho esta charla. Me encantaría volver a verla porque hay una profundidad en unos conceptos que fueron muy rápido para mí y me gustaría explicarlo perfectamente. Inshallah, yo de verdad quiero, a medida que yo vaya profundizando en eso, también irlo compartiendo con ustedes, inshallah. Pero algo que has dicho es súper importante. Tienen que sentirse tremendamente orgullosos de ser musulmanes porque toda la base de la ciencia actual nosotros hemos sido los pioneros, los árabes, los musulmanes han sido los pioneros. Y eso tiene que quedarles claro, no hay nada fíjense que cuando quemaron las grandes bibliotecas de Alejandría y demás, que ahora fingen que eso nunca sucedió, se quemó todo el conocimiento europeo. ¿Y dónde fueron a recuperar todo ese conocimiento? A las bibliotecas islámicas, porque eran las únicas que hicieron ese trabajo de conservar la documentación, incluso de los antiguos griegos y de todo el conocimiento que existía en esa época lo tenían almacenado ellos. Eso por un lado. Y segundo, que el Islam, como tú dices, es la única religión. Díganme qué otra religión o disciplina espiritual realmente está completamente de acuerdo con todos los hallazgos de la ciencia. O sea, no hay nada que en el Islam no se pueda explicar desde la ciencia ni que la ciencia no pueda comprender del Islam. ¿Me entiendes? Yo sigo siendo musulmana, yo a los 18 años decía, a ver, esto es algo que practican mis padres, pero a ver, yo no sé si me convence y no sé por qué tengo que seguirlo como oveja. Entonces, como que dije, bueno, voy a ver si soy musulmana o no. Primero que dejé de rezar una semana y sentí como si me faltara algo, una pierna, un brazo. Y segundo, que abrí el Corán y decía entre una de las máximas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Dios ama que lo busques a través de la ciencia. Y hay otra máxima que decía, busca el conocimiento, así tengas que irte a la China para encontrarlo. Eso fue lo que me convenció, porque si es un Dios que te dice, búscame en la ciencia, es un Dios que no tiene miedo a ser probado, ni constatado, ni nada. O sea, la verdad es la verdad y no, si es real, va a querer ser evidente. Así es, mashallah. Hay un hadiz que citó la hermana Nadia que me gustaría contextualizar bien, porque es para que sea bien entendido. Sí. Y es sobre el hadiz parte con mi siervo continúa acercándose a mí con las obras voluntarias hasta que lo amo. Exacto. Y cuando lo amo, soy sus oídos con el que escucha, los ojos con los que ven, y las manos con lo que toca. Pero aquí hay que ver una cosa que dice, mi siervo continúa acercándose a mí con las obras voluntarias. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que dejar mi salat, no tengo que dejar mi ramadán, no tengo que dejar las cosas que son obligatorias en el Islam, sino que voy, como ella decía, acercándome más, dándole un plus a mis actos de adoración día a día, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam en hadith dice, se acerca más sumando al obligatorio lo que es voluntario. Y es así como se completa lo que es la religión y el día a día de cada uno de nosotros. Como decía la hermana Nadia, estar siempre haciendo istighfar, dhikr, cada una de esas cosas que son voluntarias y es lo que nos hace resetear y cambiar el chip, como ella comentaba. Hermano Miguel, lo escuchaba, lo escucho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hermanas y hermanos. Realmente muy, muy linda el tema en el cual nos ha explicado. Y bueno, lo que puedo señalar es de que precisamente sobre lo metafísico, no es casualidad que muchas veces vivimos rodeados de hermanos que tienen pues esos sucesos paranormales. Total. Con jeans. Y bueno, en mala forma también se nos ha inculcado que ¿para qué vas a estar investigando sobre jeans, shaitanes, esas cosas? Si solamente tienes que basarte en la Sunna y en el Corán. Pero por algo es que está pues el tema sobre los jinns en el Corán, y no por abocarnos o no por investigar islámicamente sobre ellos, no es que nos estemos alejando o no estemos, que se llama, practicando un islam entre comillas correctamente, de acuerdo a lo que nos han enseñado. Y cuando no hay solución, no están pudiendo encontrar, digamos, que dejen de pesadillarse o que dejen de sentir esos fenómenos paranormales, y no hay una respuesta física, o sea, con resultados en base a lo que nos enseñan. Entonces ahí es donde ya, como la licenciada como nos ha dicho, ¿no? O sea, ya empiezan a tocar otro tipo de puertas, y ya es otra puerta para irse al abismo, ni siquiera para dar son puertas que pueden constituirse en una especie de placebo, pero que el resultado final no es para nada bueno. Entonces eso es muy importante. Y hay que tener mucho, mucho cuidado con eso, porque el Islam te da ese conocimiento por una razón, y es para estar protegido. Y eso es otra cosa que Occidente falla en agarrar. O sea, es como toda una nebulosa que existe sobre lo metafísico, y nadie quiere hacerse cargo de eso, ni lo ve, y lo ignoran. O sea, como si no existiera. Es parte de las dimensiones de nuestro mundo material. No necesitas ir a buscar extraterrestres a los planetas. Seguro que los jinnes han ido a todos los planetas porque ellos pueden pasar de dimensión a otra. Los Ifrit, que son los genios más poderosos, y eso lo dice en la historia de Sulaimán, pueden transmutar la materia de un lugar a otro. ¿Sí? Pero eso es lo máximo que van a poder hacer. Sin embargo, yo he estudiado mucho este tema porque tenía una amiga en Bolivia a la que le pasó eso. Ella fue a hacer una tontería de constelaciones familiares y se le metieron un jin que le empezó a acompañar mañana, tarde y noche, y él le decía que era su padre que había muerto de cáncer poco tiempo antes, y empezó a jugar con su mente y le decía que tenía que matar a su familia. O sea, realmente heavy, y la chica quedó así como zombie, y mis papás, la mamá de ella, que era cristiana, llamó a mis papás, pues estaba tan desesperada que le hicieron exorcismo evangélico, le hicieron absolutamente todo. Los llamaron a mis papás para que lean el Corán, y como que recién empezó a bajar un poco. Esta chica era atea, no creía mucho en Dios, y como que nunca me tiró mucha pelota a lo que le decía. Sin embargo, empezó a escuchar voces y ya se puso mal la cuestión, y ella se alejó de mí mucho tiempo. 3 años después nos volvimos a ver. Ella me dice: quiero contarte que mi vida es un desastre. La chica no podía trabajar, no podía estudiar, no se podía casar, todo le salía mal. Y ella agarra y me dice: he tenido este problema y en realidad escucho voces. Eso era lo que te quería contar, que escucho voces. Y que lo único que me ha ayudado es una amiga que me dijo que habían oraciones islámicas, me dijo, que ella las usaba para dejar de escuchar las voces. Y ahí me acordé de ti, me dijo. Y le dije: ¿qué son? Y eran ¿cómo se llama? Ikhlas, Al-Falaq y An-Nas. Es lo único que ha hecho que esa chica deje de tomar pastillas. Porque realmente la sabiduría que hay en las cosas islámicas, ya les digo, no tiene comparación con nada, subhanallah, nada se le compara. Y empecé a investigar mucho de estas cosas porque ella contactó un sheikh de estos que hacía ruqya, pero tenía institutos de ruqya ahí en Argelia, no sé dónde, en Francia, Londres. Y él decía algo, una charla muy linda, que deberían escucharla alguna vez, no me acuerdo si está en inglés o en francés, pero él hace una charla muy linda que dice: no importa cuán poderoso sea un jinn, o cuánto poder te muestre, lo único que es más poderoso que eso es el poder de Allah. Y eso lo saben los no musulmanes, como ustedes que conocen todo el poder de Allah, no van a creer en eso. Y nunca dejen
que se desvíen del camino recto, porque a veces hay jinnes que te muestran que vas a tener beneficios materiales, en amor, en lo que sea, pero eso nunca termina siendo, o que te muestran que tienes poder para hacer cosas. Todos tenemos habilidades paranormales, en algún más o menos desarrolladas. Todos somos psíquicos. Es una habilidad normal de los seres humanos, pero en algunos está muy desarrollada y en otros no. El momento en que la tienes muy desarrollada, empiezas a tener percepciones, información que te llega de otros lados que no es la habitual. Pero el creer que ese es tu poder hace que sea una puerta para que los genios vengan y empiecen a manipularte y manipulen tu nafs. Y el momento en que te hacen creer que tienes poderes y puedes curar y puedes sanar y puedes hacer cosas, ahí es donde ellos empiezan a tomar control sobre ti. Entonces él dice, lo peor para los jinnes es primero tenerles miedo y segundo, creer, darles el crédito de que tienen poder. No hay nada más que el poder de Allah. Entonces si se aferran a eso, nada va a salir mal. Y siempre van a poder salir adelante. Así es que siempre con mucha cautela, nada de terapias raras, nada de reikis, es terrible lo que hacen. Ahora hay esta terapia de la kundalini, que lo que hacen es meterte jeans y que sientas cosas maravillosas. La gente está tan muerta por dentro y lo único que necesitas para estar vivo es despertar tu corazón, y eso se hace con dhikr y se hace con salat y se hace con ayunos, no se hace con terapias. Hay un punto para recalcar un punto: no está mal seguir el Corán y la Sunna, la debemos de seguir. Y de hecho ahí está la manera de comprender perfectamente la religión y la manera. Hay una serie de Sheikh Omar Al-Ashkar donde habla sobre los jinnes y lo que dice el Corán y la Sunna sobre ellos. Y a eso es lo que tenemos que apegarnos, que es lo que dice Allah en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en su enseñanza. No libros que puede tener una persona puede tener un nombre musulmán, pero va a haber cosas de él y no del Corán y la Sunna. Por eso les recomiendo este libro de Omar Al-Ashkar, que habla sobre el mundo de los genios, y ahí están los fundamentos tanto del Corán y la Sunna de cada uno de los puntos. Sí. Lo otro que también quería comentar es, ¿cómo se llama? Que también hay hadices que hablan de la protección contra jinnes y shayatín. Abu Huraira tiene un hadiz muy bonito de cómo Shaitán le enseñó de cómo cuidarse de él y de su ejército. Y era con Ayatul Kursi. Sí, no son oraciones que yo me invento, no son una oración que me enseñó Sheikh Fulán, no. Están la protección en el Corán y la Sunna. Y decía recién la hermana Nadia, esto de las 3 últimas suras del Corán son protección también para el creyente. La ablución es una protección del creyente. Por eso, ojo, tenemos que comprender muy bien que se está hablando en buscar información, pero en el Corán y la Sunna. No ir donde un Sheikh Fulán, que él me dé una oración que él inventó y que yo voy a aplicar porque el Sheikh me dijo esto es contra los shayatín. No, volvámonos a las fuentes primarias del Islam, y ese es mi comentario porque este es un tema muy novedoso, muy amplio y que puedes despertar alguna confusión. No, pero podríamos hacer de repente una charla sobre eso para eliminar todos estos mitos y estas cosas que hay, porque algo que a mí me ha ayudado mucho y les juro que me da paz incluso con mi hijo cuando sale afuera y creo que está en peligro o algo, es decir, A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma halak. Cuando yo me fui a poner las vacunas para el COVID, que igual me aterraba ponerme eso, dije eso. A mí, antes de que me pusieran sobre la jeringa, dije, me refugio en Allah de todo el mal que él ha creado. Y esa es una frase súper protectora. ¿Qué te puede salir mal si tú dices eso? Cuando vas a una oficina por primera vez, di eso. Cuando entras a una experiencia por primera vez, di eso. Cuando sientes que alguien te está haciendo daño, haz eso. Y realmente no, ahí estás completamente protegido, porque gran parte del poder que estas cosas tienen sobre ustedes es el poder que ustedes les dan. O sea, los jinnes se hacen poderosos con tu miedo y con el poder que tú les otorgas. Después no tienen ningún otro poder. Nada como el poder de Allah. Ha sido muy interesante la exposición el día de hoy, hermana Nadia. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Gracias por estar. A todos los hermanos y hermanas que estuvieron acompañando el día de hoy. Esperamos, inshallah, tener una nueva oportunidad para este y otros temas. Y estén muy atentos a las redes porque se estará difundiendo y concretando en la brevedad posible, inshallah. Inshallah. Jazakallah khairan, de verdad. Muy bien.
Estoy súper feliz de que hayan estado las personas que han estado y espero que les haya sido de beneficio, inshallah. Inshallah podamos hacer más charlas bonitas. Vayan ustedes diciendo temas de qué quieren que hagamos en la GICTC, qué otras charlas, qué otras cosas les interesan. Porque de eso se trata, que estemos todos más activos participando. Inshallah. Cuídense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum.